¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Largamos la semana. Esto es Solo una vuelta más. Si me acompañas te voy a contar un cuentito breve. Imagínate esta escena. Un islote del Tigre. Un muelle de madera. El Tigre, un muelle de madera. Al final del muelle, pegadita al río, una señora. Una ama de casa con el delantal puesto. Enrolladita así, con plata en la mano. ¿Qué está esperando la señora? Que venga la famosa lancha almacén. ¿Por qué? Necesita comprar una garrafa. Necesita la garrafa para calefaccionar, para cocinar, para bañarse. No tiene gas propio. Necesita comprar una garrafa. Claro, solo le venden la garrafa y se la bajan. El señor lanchero le baja la garrafa si ella, doña, paga en efectivo. Ahí la ves, ahí viene la lancha. ¿Cuánto le debo la garrafa, señor lanchero? Para vos, que sos clienta, 40 millones de dólares. Bienvenidos a esta pequeña fábula. Doña es doña argentina y en rigor, la garrafa es el gas natural licuado. Argentina hoy no produce la cantidad de gas que necesita. Por eso, no en el Tigre, pero sí en Escobar y en Bahía Blanca hay estaciones regasificadoras. Vienen una cantidad enorme de barcos del exterior con gas natural licuado importado. Y hay que pagarles, lo sabe doña Argentina, en el muelle con la platita en la mano, en efectivo. Gran parte de los ingresos del Estado argentino se van en esta escena, en el imaginario Tigre. En el muelle de madera se juega gran parte de la economía argentina. Insisto, Argentina no tiene soberanía energética. Soberanía es un concepto, un significante pesado, robusto, importante, que el peronismo, desde Scalabrini y Ortiz en adelante, gusta saborear y paladear. No hay soberanía energética. Hay que importar las garrafas. ¿Por qué te cuento esto? Porque durante años, durante el kirchnerismo, había una situación que en la fábula es la siguiente. Doña Argentina enloquecida tiene que sacar del cajón que sea la plata para poder pagar ese gas. Y va y revuelve los cajones de las cerealeras, del turismo, de los bancos, los enloquece, inspecciones, leyes, articulados, regulaciones, necesita los dólares. Y cada vez hay menos, porque gran parte de esos, aún con las exportaciones del campo, etcétera, no alcanzan. En esa secuencia enloquecida transcurrió gran parte de la economía argentina y también la enloquecida política argentina. Y acá llegamos al hoy. Esa ecuación de costos de la garrafa y de doña Argentina en el muelle queda completamente alterada con la guerra de Putin contra Ucrania. Ustedes saben que es productor de petróleo y de gas enorme Rusia. Y ahora en un juego de oferta y demanda podría encarecerse, y de hecho ya está ocurriendo muchísimo, el gas y también el combustible, es decir, el petróleo. El 15% del gasoil que se usa es importado. No alcanza con la producción propia, ni hablar el gas. Ese barquito que yo jugaba con la garrafa, ¿y cuánto vale para vos, doña Argentina? 40 millones de dólares. A lo mejor va a valer 60, puede valer 70. Nadie lo sabe hoy. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esta discusión que estamos viendo exactamente en este momento en el Congreso de la Nación, en donde el ordenador de la política argentina es el Fondo Monetario Internacional, porque todo gira alrededor de este tótem y vemos si Máximo y la Cámpora van a acompañar, si en la doctrina Heller van a votar con el broche en la nariz, si el PRO va a acompañar, pero sí, pero no, si el radicalismo, si hay una posición de Juntos por el Cambio toda unada, que parece que sí la hay. Todo ese ordenador tiene que ver con de qué modo van a hacer un ajuste. Dije la palabra maldita, ajuste. ¿Por qué la digo? Bueno, si no hubiera ajuste y si fuera verdad lo que dice Alberto Fernández, de que este es el primer arreglo con el fondo de la historia que no va a traer restricciones. Bueno, ¿para qué se fue Máximo y se ausentó de sesiones, de la apertura de sesiones ordinarias?
¿por qué Cristina hace silencio si es tan bueno y nos hará tan felices ese acuerdo? Lo que digo es, se está discutiendo un hoy que a lo mejor está viejo, porque ese ordenador, que es el acuerdo con el fondo de la política argentina y de cuánto va a gastar y el sendero de ajuste, empieza a quedar viejo porque los precios de los combustibles, del gas y del petróleo están subiendo. Y hasta hay especulaciones, esperemos que esto no ocurra, que como Argentina no tiene el dinero suficiente, haya que hacer restricciones. Y si cortan a lo mejor la electricidad, ustedes saben que gran parte de la electricidad se genera con gasoil. Y si por momentos hubiera cortes programados, y si la industria o el comercio sufriera cortes también, ¿qué pasaría? No pensaría en lo residencial, pero puede haber restricciones entonces. Un país que discute el hoy, que en realidad podría estar quedando como ayer. El mundo es dinámico y cambia. Bienvenidos a este programa de hoy. Está Cecilia Uflet, ¿cómo estás? Muy bien. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Osvaldo Bazán. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, me dejan dar una vueltita antes de meterme en este plato caliente. Una entradita muy divertida. Ustedes saben que Dylan tiene el perro del presidente, tiene una cuenta de Instagram. Entonces, hoy habló Dylan a través de su cuenta de Instagram. Veamos lo que dijo. Ahí estamos por verlo. Es el perro que tuitea, está muy bien entrenado. Ahí lo vemos a Dylan y al cachorro que se llama Prócer, ¿verdad? Exactamente. Sí, hijo. Bien. Bueno, ¿qué es lo que posteó? ¿Quién me quiere contar? El tema es que Sí. nosotros los periodistas informamos que tenía un adiestrador y que ese adiestrador fue contratado en el ministerio de Aníbal Fernández. Entonces, ¿cuál fue la respuesta oficial del gobierno? ¿La Casa Rosada, la portavoz presidencial? No. El perro Dylan, a través de su posteo, diciendo que no tiene ningún adiestrador, que solo lo vio un día y que está haciendo en ese momento que está leyendo Clarín, Leyendo a pesar de que Clarín, Alberto no lo vi ve. que decían que nombraron a mi adiestrador en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero, mi veterinario, si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor. Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y quedarme quieto cuando me dice quédate. Tienen razón, ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín. Ahí está, qué hermoso. Y eso que me Dylan. empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa. Bien. No se lo cuenten. ¿Para qué dar la vuelta si tenemos al protagonista de la noticia? Hablemos con... Ahí está. Hola, Dylan. Dylan, hola. Cuando Alberto la Estamos guitarra de escuchando fondo. al... ¿Quién está tocando de fondo? ¡Qué poeta, Bob! ¡La puta madre! ¡Qué poeta! ¡Qué bien me puso el nombre mi viejo! Y sobre todo, qué bien pusimos el voto en el 2019. Está muy bueno. Sentí la armónica, Dieguito. A ver. Muy bien. Dejate llevar por el arte. Sentí estos vientos de libertad que están soplando. Ahí hay dos correas. Una que está en su cuello y otra que está en el cuello de Alberto. No sé de qué libertad habla usted. Bueno, no solamente él me enseñó a sentarme, también me enseñó a arrastrarme, que es lo que mejor le sale a él. Está muy bien. No entendí el chiste, si quiere. Muy bien. Bueno, Dylan. Lo que pasa es que ayer Aníbal me tenía amenazado, por eso no podía hablar. Porque Aníbal Fernández salió a defender el nombramiento del entrenador de Zapata. Había ahí un dinero que se circuló de 267.000 pesos. Bueno, queda desmentido formalmente y por su protagonista. Bueno, ustedes que son gomías, pídanle a Jacobe que me arme esa sopa de letras bizarra que arma. Van a ver que le va a dar tierno, bueno, peludo. Soy el único kirchnerista que genera algún tipo de empatía. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, sin embargo, muy bien. Ahí apareció el albertismo. Tiene dos, Prócer y Dylan. En las entradas a Olivos, Ariel Zapata figura un montón de veces, ¿eh? ¿Qué fue a hacer? Sí, sí. Bueno, fue a entrenar a los perros. Y algunos gatos también. Bueno, muy bien. Dylan, gracias, ¿eh? Acá estoy defendiendo al gobierno, refutando la fake news de Clarín. Pasa que nos quedamos sin cuadros políticos y me sacaron a la cancha. Tengo 20 puntos más de imagen positiva que la Cerruti, por eso me mandan al frente. Está muy bien. Bueno, los funcionarios que no funcionan, pero ahí está Dylan que sí funciona. Gracias, Dylan. Bueno, muy bien. Tuvo más de 40.000 likes. Tuvo Dylan. 40.000 likes. Sí. Bien, ¿Cuánto Dylan. hace que una foto de Alberto no tiene 40.000 likes? Muchísimo Está tiempo. muy bien. Bien, empatía con Dylan entonces.
quiero volver al tema del inicio que tiene que ver con... ¿Estamos acaso discutiendo el pasado y el futuro llegó hace rato, como dice alguna canción? Y digo, los combustibles están aumentando de precio por la oferta-demanda en función de la guerra Rusia-Ucrania, el gas también. La pregunta es de qué modo eso que parece tan lejano puede afectar la frágil economía argentina. ¿Ceci? Bueno, creo que ahí hay dos capítulos. Uno, antes de la guerra, en Ucrania, el Banco Central calculaba que este año, y le preocupaba a Miguel Ángel Pez, el titular del Banco Central, le preocupaba mucho que iba a necesitar por lo menos 2.000 millones de dólares más que el año pasado para pagar las importaciones del famoso barquito de GNL. ¿Por qué? Por lo que había subido el precio del gas. El año pasado se pagó alrededor de $8, a principios de este año estaba arriba de los $23 el barco, el millón de BTU. Ahora, ese precio hoy está arriba de los $30. Esa cuenta hay que volver a calcularla con un problema adicional. El fondo te dice, las reservas no las puedes usar, tenés que acumular reservas y los barcos de GNL no se envían si vos no tenés la platita. Yo lo dije con el cuentito de la fábula. Esto es, como se dice en el barrio, taca, taca. Si no, no hay gas. Absolutamente. Así que esa es una complejidad muy alta financieramente para el Banco Central. O ponés los dólares en el gas licuado y le cortás al resto de la industria dólares para importar, piezas que ponen en producción y en marcha la fábrica de cualquier cosa en Argentina. En Argentina cualquier fábrica de un producto argentino tiene por lo menos 60% de importado. Así que los dólares no te alcanzan. O los usás para una cosa o los usás para otra. Si restringís la importación de GNL, lo que muchos empiezan a pensar y muchos grandes consumidores, no estamos hablando de residenciales, no estamos hablando del horno para que vos cocines un pollo, pero sí de que pueda tener restricciones y cortes de abastecimiento la industria y los grandes consumidores. Bien. Sí, ahí sumo un problema adicional que es Bolivia. Argentina tenía desde el año 2006 asegurado un contrato de provisión de gas. Pensemos Bolivia, Evo Morales, Patria Bolivariana, etcétera, un precio preferencial. Todavía no estás... Después hubo distintas adendas y fue bajando la cantidad de gas que los bolivianos enviaban a la Argentina. Ahora estamos en un punto crítico. El gobierno no cerró la última adenda de provisión y lo que nos están diciendo es que necesita la Argentina 17 millones de BTU diarios y los bolivianos, el gobierno de Bolivia está ofreciendo menos, bastante menos, y con 12 millones y con eso no alcanza. Todo en la misma línea de, bueno, faltan dólares y también falta dónde conseguir ese gas. Cuando se hace más difícil, también se hace más caro. Bien, quiero preguntarles a ustedes y voy a sumar a Mariel Fitzpatrick, que es un honor que estés hoy con nosotros. Mariel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Antes de ir a lo que parece como complejo, técnico, lejano, barco, bueno, ¿en qué nos afecta esto y a nuestros bolsillos o qué nos podría ocurrir? Mira, ahí hay que pensar para mí muy rápidamente en el impacto sobre el precio de los combustibles. Hay una diferencia ya hoy enorme y pensando en el dólar oficial entre lo que vale un litro de nafta en Argentina y lo que vale un litro de nafta en la región. En Argentina vale más o menos unos 90 centavos de dólar al oficial. En Chile ese precio es $1,40. En Paraguay está en $1,30, en Brasil está en $1,30. Mirá. Y en Uruguay está en $1,80, en el doble. Bien, Cualquiera el que haya precio ido de la vaca- nafta super. Vamos otra vez a Dale. Argentina, ahí está Chile, vemos otros. Brasil, Sí. 1,3, decí la voz. Brasil, Ceci. en Brasil está a $1,30 el litro de nafta super. Decíamos ya, en Chile 1,40, en Argentina 0,90 centavos y en Uruguay $1,80 el litro de nafta super. Está más Bien, caro. pero ¿cómo explicás, cómo Pero se espera. explica en otros lugares, cómo se hace para que el precio esté acá más barato? ¿Qué es lo que Bueno, tiene que hacer el bueno, gobierno? Porque lo que está pasando en Argentina es que tenemos un barril criollo. ¿Viste? Que tenemos, en todo tenemos una versión argenta, también en el combustible. Tenemos un barril criollo y para el mercado interno a las petroleras se le vende el barril de petróleo a alrededor de los $60. ¿Sabés a cuánto cerró hoy en el mercado internacional?
a más de 120. ¿Quién paga la Y tocó diferencia? 140. Lo asume la petrolera que vende a Claro. $60 en el mercado interno y algunas compensan con lo que pueden exportar. Pero ¿qué va a pasar con con aquellas que son refinadoras? Hay dos de las principales marcas del mercado, de las estaciones con marca, con bandera, con cartelito, con el shopping. De esas hay dos que solamente refinan en Argentina, que tienen que comprar e importar. Esas van a importar la misma cantidad que el año pasado, si sale el doble y tienen que vender a 0,90, o va a haber una presión muy fuerte para que suba el precio del combustible. Acá aparece otro de los debates que el kirchnerismo va barriendo bajo la alfombra. Todos los debates importantes y lo económico los evita en estos 2 años y en la mayor parte de los 3 gobiernos kirchneristas anteriores. Todo lo patea, las tarifas es el lugar más claro, evita esta cuestión en virtud de los costos políticos. Estamos viendo que costos políticos es lo que le sobra a este gobierno. Bien, Mariel. No, te sumo un dato más a lo que comentaba Cecilia cuando hablabas lo del barco, la importación del gas licuado. Mira, el año pasado se importaron 56 barcos a 8,33, eran un poco más de 1.000 millones de dólares en datos que me pasó la consultora Daniel Montamat. Este año se esperaban exportar entre 70 y 75. La cuenta... Importar 70 y Sí, 75. 5 barcos. Calculando, como decía Cecilia, que iba a estar a unos $25 el millón de BTU. Esa cuenta daba unos 3.800 millones. Ahora con la suba, que bueno, está a un promedio de 35, 40, supera los 5.000 millones de dólares. ¿Cada O sea, barco? No, el total de la importación. Lo que quiero decir es que esa cuenta va creciendo exponencialmente en la medida que está creciendo el precio del combustible. Bien, Entonces, mientras este es otro impacto que obviamente nos afecta a todos, a nivel global, y a Argentina no le escapa. Pero fíjense ustedes la complejidad. ¿Recuerdan los memoriosos y los que un tema divertidísimo, la interna entre Basualdo y Guzmán, que venimos diciendo que esa interna era por cuánto era el aumento? Primero no podía pasar de 9-10%, decía el Instituto Patria, después 20%. Digamos, toda esa tensión, esa pelea es prácticamente insignificante para bajar el déficit si se mueve 2 gotitas el precio del crudo por la guerra. ¿Entienden que se rompe completamente la ecuación? Y eso que, insisto, que parece tan lejano, puede ir a tu bolsillo, puede ir a la nafta. Bueno, eso tiene una complejidad adicional. Esto que vos decís, la cámpora y sobre todo los funcionarios que se encargan del capítulo energético dicen, ¿para qué vas a subir más el precio de las tarifas en Argentina? Vas a pagar costo político y el déficit fiscal no te va a cambiar en nada por lo que suben el precio de las commodities internacionales. Pero después Ahí va a ser tenés- mucho peor. Sí, después va a ser mucho peor, o el precio de los commodities baja y vos vas a aumentar la producción. Bueno, hay toda ahí una... Digo, porque el costo una- político en su momento lo pagó Aranguren, que se tuvo que ir cuando aumentaron en su momento. Digamos, cuando se fue Macri estaba bastante más caro. Digo, si hubieran seguido aumentando a medida que aumentaba la inflación, hubiera sido más suave para todos y no tendríamos este problema ahora. Es cierto que nunca quiso el kirchnerismo subir las tarifas desde Néstor Kirchner, que decía, no, la clase... Estamos discutiendo las boletas de luz y de gas de la ciudad de Buenos Aires y del Claro. conurbano. Digamos esto porque nos miran en el interior y dicen... Sí, dice, sí. pero hablen, por "Ey, favor". nosotros... Precisa Sí. una garrafa, dicen en el Sí, interior. pero aún así Néstor Kirchner decía, no, es muy importante porque es la clase media porteña, es la vidriera nacional, no hay que avanzar con esto. Y esto quedó instalado en el kirchnerismo. Yo entiendo el punto que hace la cámpora, que dice... lo de las tarifas es secundario en relación a la crisis que vamos a tener en el invierno. Ellos dicen, este tema de se van a venir cortes de gas programados, no es un tema que sale desde los propios funcionarios que tienen que ver con esto, que también llevan agua para su molino político. Exactamente. Digamos, Vos fíjate que vas tomando la información del contexto que te conviene Sí. para reafirmar tus argumentos. Claro. Nunca quiso aumentar les parece que no tiene rédito político, que tiene costo político. Entonces, este elemento de que la suba del precio internacional va a ser tan impactante que por más que vos subas la factura, lo único que vas a hacer es poner nerviosos y poner enojar a la gente, y lo que vas a bajar de déficit es marginal, es muy Claro, por poquitito. eso cuando este gobierno se lotea, que lo decimos siempre, esta parte es tuya, esta parte es tuya, esta parte es tuya, y ninguna funciona, Cristina quiso energía y puso gente clave. Puso a Basualdo, puso a Bernal, personas que reportan a ella y a Máximo Kirchner para tener controlado eso. ¿En qué? En una situación en la cual se sigue habiendo un problema, como decía Osvaldo recién. Lo de Aranguren es discutible, fue para mí bestial el modo, fue abrupto, tuvo un costo político que le generó la derrota para mí electoral a Macri.
Pero este gobierno no tomó nada de eso y lo usó en beneficio. No, lo dejó ir otra vez. Lo podría haber hecho. Mariel Fitzpatrick, vos tenés una radiografía que explica esto. No, Tico, quizás, no sé si explica esto, un poco también estos coletazos de la guerra y también de las sanciones que impusieron los países occidentales, básicamente la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, a Rusia, que si bien el gobierno argentino adoptó una posición de no sumarse a esas sanciones, sí sufre el impacto de medidas porque hay un intercambio comercial, básicamente de productos primarios con Rusia. Pero te quiero agregar algo más. Además de la suba del petróleo, lo que va a impactar es la suba de las commodities, o sea, del trigo, básicamente, por ejemplo, del aceite de girasol, es otro producto que a nosotros también nos toca. ¿Por qué? Porque Ucrania y Rusia, los dos países, concentran el 30% del comercio mundial de trigo. Uno creería que ahí se abre una oportunidad para Argentina, porque Argentina, bueno, justamente, digamos, tenemos trigo. Pero hay un tope este año de 14,5 millones para exportar el trigo, justamente para garantizar que... La mesa de los argentinos. Claro, que no suben los precios en el mercado interno, pero la realidad es que suben los precios internacionales y, bueno, tocó $500 en Chicago, y suben los precios de la mesa a los argentinos igual. El gobierno oficializó un fideicomiso el viernes pasado, pero hay que ver si en la práctica funciona, porque ¿Qué fideicomiso? Un fideicomiso para tratar justamente de garantizar una cantidad de grano en trigo, de harina, de fideos, a un precio accesible para todos los argentinos y que no suba como está subiendo el trigo a nivel mundial al 2 proveedores de trigos estar fuera de mercado, como son Rusia y Ucrania. ¿Pero no sería mucho mejor incentivar la producción de trigo en Argentina, que tiene todavía espacio para crecer, incentivar mucho y hacer que haya más para nosotros y más para vender? El precio seguramente va a incentivar ese aumento de la siembra y demás, pero eso es temporal. Eso es temporal y es en un momento que se siembra y en un momento que se cosecha. El punto ahí es que para pensar cómo funcionó hasta ahora el modelo de los fideicomisos. Tuvimos todo el año pasado fideicomiso de girasol. Los exportadores... ¿Qué? ¿Podés explicar como en un párrafo? Es fideicomiso para principiantes. ¿Qué es? No, fideicomiso de girasol y de trigo para principiantes. Sí. A los exportadores les piden que pongan un poquito de la plata que cobran por la exportación en un pozo, que es ese fideicomiso, y con ese pozo subsidian a todos los productores internos de aceite para el mercado local. ¿Para qué? Para intentar que no suba el precio del aceite en el mercado local y no se traslade todo el aumento del precio del grano a un producto de la mesa de los argentinos. Un parche, porque no es una medida de fondo. Por supuesto para no que subir no es. las retenciones, que es lo que quisieran hacer aún hoy. Exacto. Pero hoy ya están hablando de subir las retenciones. La suba de las retenciones vos lo sabés, ya se está hablando de subir las retenciones. Subir las retenciones frena la producción. ¿De qué estamos hablando? Hola, recién llegaste, te contamos en qué está el mundo. Por la guerra de Rusia y Ucrania, Argentina tendría una oportunidad, si los commodities, sobre todo los granos, suben, de tener ingresos extra. Lo que están contando aquí, quienes saben, es que por las retenciones, las tasas de retenciones, más la limitación a la posibilidad de exportar, empieza a ser no interesante para los productores sembrar más trigo, De todas maneras, Diego, todavía hoy esa ecuación con estos precios es hiper rentable y con las retenciones que hoy están vigentes. Sí, pero no te olvides que los fitosanitarios son en dólares. ¿Cómo? Los fitosanitarios son en dólares. Los agroquímicos. Los fitosanitarios. Sí, está bien. Sí. Digo, como todos los costos. Todos los insumos y los costos que tienen son en dólares. Sí. Ahora, ahí tenés un punto. ¿Cómo funcionó el fideicomiso de girasol? Para tenerlo como ejemplo, ahora hicieron un fideicomiso del trigo. El año pasado subió 36% el precio del girasol. ¿Sabés cuánto subió el precio del aceite de girasol que estaba controlado y subsidiado? ¿Cuánto? Casi 80%. Bien. Más del doble. Bien. Una cosa es el mapa y otra es el territorio. Claro. A lo mejor una medida que suena lógica, después en la realidad no funciona. No, que yo, empapándonos un poco todos con el tema del impacto de la guerra, yo no sabía, quizás Cecilia vos lo tenías, pero Ucrania y Rusia concentran, o sea, hasta ahora, el 78% del comercio mundial del aceite de girasol. O sea, Ucrania se venía convirtiendo en una potencia agrícola justamente por dos cosas, porque apostó a un desarrollo agroindustrial y también porque tenía la salida del Mar Negro, que ahora hay un dato que ya está afectando al comercio entre Argentina y Rusia, o sea, los exportadores de productos a Rusia, que tiene que ver con que las empresas marítimas que hacen el flete con los contenedores en barco
El miércoles pasado dispusieron que ningún servicio llega a Rusia. O sea, todos los puertos de Rusia hoy por hoy están paralizados. Y hay mercadería argentina en tránsito, porque ¿sabes cuánto tarda un barco que sale de Argentina a Rusia? 35 días. O sea, hay mercadería en tránsito sobre la cual no se sabe qué va a suceder, cómo se va a poder cobrar, qué otro puerto va a tener que conseguir en Europa para poder desembarcar, con todos los costos adicionales de ese productor que exportó a Rusia, que no es un volumen de comercio altísimo. China o Estados Unidos es mucho mayor, pero la realidad es que hay sectores como el maní, como los limones del norte de Tucumán, peras y manzanas de la Patagonia, que tenían como destino Rusia, y ahora hay un gran interrogante porque eso quedó trunco, quedó cortado con el parate de los puertos del Mar Muerto. Bien, entonces vamos a hacer un resumen. Pueden aumentar los combustibles, puede tener un impacto altísimo sobre precios. Recuerden ustedes que siempre la nafta y sus aumentos funcionan como una locomotora que tracciona todos los vagones, que son los precios que se te ocurran, por los fletes, por lo que quieras, de logística, todo sube inmediatamente. A la vez pueden subir los granos también, de hecho están subiendo, pero no está bien claro de qué modo va, digamos, para la mala, seguro, pero para la buena, dudas. Recaudación y entrada de dólares para el Banco Central son una buena noticia en esos términos, estos precios de los commodities. Para la FIP y para el Banco Central en términos de entrada de dólares son una buena noticia. El dilema es que hasta ahora la cuenta le da negativa cuando piensa cuántos dólares va a tener que sacar para pagar la energía. Un dato que quizás sirva para agregar y para pensar en el futuro, en Ucrania el boom que tuvieron los cereales es no tienen retenciones, tienen subsidios. O sea, en vez de sacarle, le dan a los productores. Es un dato ese, es un dato ese. ¿Qué se le vende a Rusia? Mira, a Rusia el año pasado le exportamos 680 millones de dólares. Hay que pensar que Argentina exporta 75.000 millones de dólares, no es el principal cliente. Pero para algunos sectores, como te decía, específicos, sí es importante. Ahí tenemos, se le vende a Rusia, cítricos, peras, manzanas. Sí, limones del norte, que es uno de los productores de limones están afectados en Tucumán, peras, manzanas, maní, también ciruelas desecadas, carne para embutidos, no cortes premium, esos no llegan a Rusia, pero sí lo que es para procesamiento. Lácteos, hay varias lácteas importantes que venden quesos, y pescado, básicamente del Atlántico Sur. ¿Y qué le compramos? Le compramos dos ítems muy importantes para Argentina. Le compramos el año pasado, por 650 millones de dólares, le compramos fertilizantes, insumo para fertilizantes que ahora se van a encarecer porque Rusia era un gran productor de fosfato, y gasoil. Obviamente le compramos gasoil a Rusia, que ahora también, digamos, en esta suba del precio, también tenemos que buscar nuevos mercados. Ahora, ¿sabés qué de las importaciones del año pasado, en qué se fue un tercio a Rusia? ¿Qué le compramos a Rusia, básicamente? ¿Vodka? Vacunas. Vacunas. No, claro. O sea, de los 650 millones que gastamos en importar de Rusia gasoil y insumos para fertilizantes, 223 fueron para vacunas, las famosas Sputnik, de las cuales todavía quedan pendientes 9 millones que, bueno, por ahora no sabemos si van a llegar o no. Alberto le agradeció a Putin que nos hubiera dado las vacunas. Eso es lo que nos salió, que nos diera la vacuna. Bien, también Argentina le quiso vender una puerta de entrada a toda Latinoamérica. Putin todavía no quiere comprar dicha puerta. Entra más fácil a los países de Rusia. Bien, quiero que nos metamos entonces en un ratito en lo que pasó en el Parlamento. ¿Cómo está la cosa, Cecilia, Jessy, con eso? ¿Cómo está hoy? Fue Guzmán, en un ratito lo vamos a desarrollar. Sí, hoy estuvo Guzmán, Pese, el titular del Banco Central, y Sergio Chos, el negociador argentino ante el fondo. También Juan Mansur, que fue el que abrió ese plenario de comisiones. Por supuesto, la oposición aprovechó para preguntarle y para tirarle por la cabeza un montón de críticas al ministro de Economía, adelantando que como está el proyecto, ellos no lo van a apoyar. Sí se abrió una negociación con Sergio Massa en la Cámara de Diputados para hacer modificaciones. Hay algunos pedidos por parte de la oposición, como por ejemplo incluir determinadas cláusulas. Yo lo veo difícil, pero es lo que están pidiendo. Porque en un ratito vamos a tomar el tema. ¿Qué es lo que pide la oposición? Título. Sí, condiciones para aprobar el acuerdo dentro del proyecto. Cláusulas específicas. Bien, en un ratito vamos a desarrollar qué está pidiendo para acompañar Juntos por el Cambio. Quiero volver, ustedes ven que es lejos Rusia, Ucrania no es cerca, está absolutamente comunicado, para bien, para mal. ¿De qué modo condicionar a Vladimir Putin? ¿De qué modo hacerlo entrar en razones? La famosa
guerra de sanciones. Vieron que se lleva adelante una guerra vieja, que uno dice es la guerra vieja, la guerra militar, y cree fantasiosamente que hay una guerra de sanciones que va a tener efectos concretos y va a generar que Rusia deje los ataques sobre Ucrania. La verdad es que ahora también hay una serie de sanciones sobre artistas y sobre deportistas, Osvaldo. Sí, porque lo que está pasando es que esta invasión se da en el medio de la época de la cancelación. Es muy fácil cancelar a gente que en algún momento hizo algo que no nos gustó. ¿Qué es cancelar? Cancelar es decir, bueno, lo que vos hiciste en el pasado estuvo tan mal que te voy a sacar del museo, te voy a sacar la estatua, te voy a sacar de los libros, te voy a sacar de las bibliotecas. Y esto, que es lo que está pasando, es una onda general en el mundo, bueno, viene en el mismo momento que ha pasado la guerra. Entonces, ¿qué más fácil que seguir cancelando? Vamos a hablar de algunas cancelaciones que se están dando muy ridículas en el mundo. Por ejemplo, se cancela un curso en la Universidad de Milano y Bicocca sobre Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky es ruso. La Orquesta Filarmónica de Zagreb cambió su programación para no tocar composiciones de Tchaikovsky. ¿Por qué? Porque es ruso. El Festival de Cannes no va a permitir delegaciones rusas en su próxima edición, lo cual, bueno, es lo que va a pasar. Y, por ejemplo, grupos como occidentales como Franz Ferdinand, Green Day o The Killers van a cancelar sus presentaciones en Rusia. Esto es alguna de las cosas que están pasando. Los grandes estudios de Hollywood no van a estrenar películas en Rusia. De hecho, ya El Hombre Araña, la última del Hombre Araña, no se estrena en Rusia. Y esto es lo que está pasando en estos momentos, y es en especial también con la música clásica. La música clásica, que es muy importante en Europa del Este, hay tanto directores de orquesta como cantantes de ópera que están siendo... Le pidieron a Barenboim, ¿no?, que suspendiera a los músicos rusos. Barenboim tuvo una particular actitud de decir, no mezclemos las cosas. Bien, y acá sobre el no mezclemos las cosas está, digamos, vos cancelás a Putin, o para presionar a Putin cancelás la cultura y la historia rusa que tanto le ha dado al planeta entero. Es todo un debate, ¿no? Vas a sacar, digo, ¿qué culpa tiene Dostoyevsky? Que en su momento, digamos, fue alguien que trabajó contra el poder de la época, ¿no? En los zares. Digo, no tiene demasiado sentido, ¿no? O gente que incluso emigró de Rusia, está trabajando en otros países, seguramente, más allá del desafío profesional, con una mirada crítica al gobierno de Putin, que está siendo cancelada y sus presentaciones están siendo removidas. Y también, digamos, que están sufriendo, por decirlo de alguna manera, los jóvenes rusos que no pueden ver la del Hombre Araña, ¿no? Bien. Bueno, pero ahí hay un traslado económico, Sí, si querés, ¿no? también. Digamos, si vos mandás la película, vas a mandar fondos, vas a generar actividad económica. Cierto. Pero cancelar al actor, al deportista o Bueno, al pero autor... es un síntoma de época la cancelación. Ahora lo vemos con Rusia. Digo, más allá del caso puntual, esto es una guerra, no quiero hacer esa comparación. Pero cuando alguien tiene un discurso que no es políticamente correcto, también es cancelado. Bueno, Una cosa es bloquear un espacio aéreo, no se ha hecho. Otra cosa es bloquear una tarjeta de crédito o un ingreso a YouTube o a la Eso es otra plataforma que quieras, a Spotify. Otra cosa es bloquear, si vos querés comprar y siendo ruso en Apple Store no podés. Y otra cosa, y un paso más, es cancelar presentaciones de ciudadanos rusos. Fíjate que el hecho más... ¿Sirve? Hay un hecho histórico con esto que fue en la época del apartheid en Sudáfrica. Ningún artista del mundo iba a tocar a Sudáfrica. Paul Simon desafió esta regla, fue a Sudáfrica, pero no a tocar, sino que a grabar con músicos sudafricanos, ¿no? Un disco que fue Graceland, que es su mayor éxito de venta, y lo grabó, le fue muy bien con eso, y los músicos sudafricanos le agradecieron porque pudieron, músicos negros que estaban en contra del apartheid, que pudieron salir al mundo junto con él. Pero Bien. él no pudo tocar ese show en Sudáfrica al principio. Miren, tengo un gran invitado para presentarles, acompáñenme. Yo recordaba, fíjense las vueltas de la vida, en 2018 Vladimir Putin organiza un mundial y ¿qué muestra? Muestra al mundo que Rusia no muerde, que él no muerde, vengan, conozcan, este es un país amigable, casi occidental. Todo lo que se dice de mí y de mis venenos es básicamente falso. No lo digo yo, vengan, prueben Rusia. Hoy Rusia está cancelado del Mundial de Qatar. La Fórmula 1 también. Pero miren con quién puedo hablar esto, es una suerte. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Diego? Y sí, la Rusia que nos mostraron fue espléndida. Pero la gente rusa que trabajaba en el consulado argentino, que tuve que tratarlos por un tema personal, me decían, esto no va a ser, esto no es ni antes ni después va a ser igual. No es lo que estamos viviendo regularmente, sino que nos mostraron una gran
Cosas que también existen. Los museos en las estaciones de subte existen. A propósito, le decía Osvaldo algo muy interesante, que es que también en Sudáfrica el deporte fue decisivo. ¿Por qué? Porque el gran emblema de los blancos, de la supremacía blanca, era el rugby, los Springboks. Y llegó un momento en el que ningún equipo del mundo jugaba contra ellos, y los 2 primeros mundiales está prohibido Sudáfrica como competidor. Y dicen que fue una herramienta clave, por eso aparece Mandela con la camiseta de los Springboks delante de todos, mostrándolo como prenda de unidad. Así que tuvo su valor. Ahora, en comparación con el arte o con la música, lo que tiene distintivo el tema del deporte es que hay una confrontación. Entonces ahí es un punto de equilibrio difícil de establecer. No hay decisión justa en esto, Diego. En ese sentido coincido con el Comité Olímpico Internacional. No hay una decisión sana y justa en esto, porque las guerras no son ni sanas ni justas. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace una chica ucraniana que compite con 2 chicas rusas y gana una medalla? Pide un podio por separado. Algunos toman medidas mucho más drásticas. Esto pasó, Sí, lo que pasó está este contando fin de Gonzalo, semana. ocurrió. Copa del Mundo en Qatar, justamente. Ahora, cuando las grandes corporaciones del deporte, la FIFA y el Comité Olímpico, toman estas decisiones, y hay que revisar un poco el prontuario, o el legajo, según como lo quieras ver. ¿Dónde hicieron los Juegos Olímpicos 2014 invierno? En Sochi. El Mundial 2018 en Rusia. ¿Putin era el mismo o era otro? Lo de Osetia del Sur y lo de Crimea, ¿había pasado o no había pasado ya? Entonces, ¿qué? En ese entonces no. Cuando en el 80 hay un boicot a Moscú, a los Juegos Olímpicos del 80, por la invasión a Afganistán, ¿cuál fue la decisión? Los Juegos se hacen igual. Y a los que boicotearon no los sancionaron tampoco. Esta cosa de todos ponen, todos ganan, la perinola. A ver, viste que estamos en un momento muy binario de la cultura, de gran parte de la cultura, en donde, bueno, muy bien, pero decime qué pensás. ¿Estás a favor o en contra? ¿Es pollo o pasta? ¿Es 0 o 1? ¿Es blanco o negro? Sí. Uno diría, para tratar de ordenar el pensamiento, que una cosa es un señor, un ruso que corre en Fórmula 1, y otro es un equipo nacional de Rusia en un deporte tal que va a competir en nombre de una nación. ¿Cómo haríamos el corte? ¿Y quién podría jugar? Manejemos el mundo vos y yo ahora. ¿Cómo se hace ese Para corte? empezar, más allá de la coyuntura, las decisiones que están tomando sobre el deporte son todas coyunturales, porque no sabemos qué va a pasar mañana en Ucrania. Entonces quizás sea todo vuelta y Rusia termina jugando el Mundial de Qatar, bueno, no porque hay un sorteo de por medio, ¿no? A ver, yo me tengo que detener inevitablemente en el tema de los antecedentes, Diego. ¿Cuál es la conducta de esta gente? Que viene de larga data. En Argentina se hizo un Mundial en el año 78 en las condiciones que todos sabemos. Lo hizo la FIFA. Avalanche recibió una condecoración de Videla. Carlos Lacoste, el contraalmirante que fue dueño del Mundial en nombre de Macera, tuvo 6 cargos en la FIFA sin haber sido nunca dirigente de fútbol. Ese es el mismo organismo, o sea, han cambiado los nombres, por supuesto, pero es la misma Me conducta. dicen por la cucaracha, Gonzalo, hemos aprendido, queremos ser seres mejores. Bien, ¿por qué hiciste el Tenemos Mundial en una 2000? responsabilidad histórica diferente. Muy bien. Ahora nos metemos. Antes hacíamos oídos sordos y nos tapábamos los ojos. Ya no. Bien, ¿por qué vas a hacer el Mundial 2018 a Rusia, que fue hace poco? Ya no, volviste a cambiar. Ok, estás inestable, debo decirte. No estás con mucha tranquilidad para conducirte con cierta coherencia a la hora de tomar decisiones. Y el deporte en general está tomando algunas medidas que son difíciles de sostener. El tenis ha decidido que los jugadores no pueden competir bajo bandera rusa, ni con el himno, que es lo que pasa en los Juegos Olímpicos desde hace varios años, pero por el doping, que pareciera ser que los únicos que se dopan son los rusos. Para empezar, es trivial hablar de deporte cuando hay una guerra por medio, ¿no? Pero ya que estamos en el baile, te tengo que poner un ejemplo. Kazajistán, ex Unión Soviética, acaba de ganar la Copa Davis y puede ser rival de Argentina en septiembre. Golubev, Popko y Kukushkin, los 3 principales tenistas de Kazajistán, ¿sabés dónde nacieron? En Rusia. ¿Qué hacen vos con esos 3 tipos? ¿Juegan, no juegan? ¿Pueden jugar? No son más rusos. No piensan como Putin, piensan como Putin. Importa. Es muy difícil la decisión alrededor del deporte y a la vez es ingrato exponer a unos y a otros una confrontación. Hay un antecedente que terminó una película producida por Tarantino y por Lucy Liu, que es entre el partido semifinal de waterpolo entre Hungría y Unión Soviética en el 56 en Melbourne. Los húngaros estaban sufriendo la entrada en Budapest y había habido una revuelta y una contrarrevolución por parte de los húngaros que había fracasado y se mataron a piñas en el agua. Fue producto de una película este episodio. Entonces, ¿por qué? Porque se permitió que confrontaran 2 países que estaban en una confrontación muy grave. Acá me parece que la idea, para simplificarla casi burdamente, es desenchufemos a Rusia de todo. Sí. De toda materia, arte o ciencia, de modo tal que los rusos se den vuelta y vayan contra Putin. Está difícil. Y que Putin entienda por otros medios que no puede hacer lo que quiere. Yo estoy de acuerdo con eso.
Ojalá mañana se tome una decisión para que esto pase, pero si hablamos del deporte y de las decisiones que toman las grandes entidades que manejan el deporte, es muy difícil. Se autocondenan a que en el futuro actúen igual. Diego, a ver, el Comité Olímpico Internacional, a partir de esto, que es muy serio, no debería tomar actitud respecto de Estados Unidos y la gimnasia artística, donde hay centenares de casos comprobados de violaciones de chicas menores de edad por parte del médico. También es un tema delicado, pero no se toman, no, ahí ya no, porque bueno, hay que ver, hay que analizar, es el deporte por encima de todo, las banderas no importan, sí importan, y el deporte y la política interactúan en un matrimonio por conveniencia desde hace siglos. Vos lo que planteás es, nadie está moralmente impoluto como Nadie. para empezar, como para impartir esto. Nadie. Y bueno, insisto en mi razonamiento, pero para desafiar, para jugar un poco con claro. las palabras. Bueno, en un momento hay que poner el contador De acuerdo, en cero. totalmente de acuerdo. Entonces debería competir, por ejemplo, Israel a nivel de fútbol con Asia y no con Europa. O me cambiaron los mapas. Y sin embargo, por motivos obvios, por confrontaciones que hubo en su momento, a Israel se lo perjudicó inclusive deportivamente, porque es más difícil entrar al Mundial por Europa que por Asia. El único Mundial que jugó Israel de fútbol fue entrando por las eliminatorias asiáticas. Corea del Norte no quiso jugar. Jugó solo con Australia y Nueva Zelanda, entonces todos los equipos israelíes pasan a jugar en Europa. ¿Por qué? Porque hay situaciones de conflicto bélico que impiden que esto se pueda desarrollar. Hablemos de esto. ¿Qué es esto? Contá vos. Y este es un campeonato de gimnasia artística en Qatar, la misma Copa del Mundo en la que una chica ucraniana pidió separar el podio. Hay un chico ruso que gana la medalla de bronce y hace lo que... Bueno, acá sí hay un podio compartido, un ucraniano y un ruso. Y el ruso tiene el símbolo de la Z, que es el símbolo del operativo de esta invasión rusa. Pero fíjate que hay una separación inclusive en el podio. En general el ganador invita a todos que se suban y este chico no se quiso subir. Bueno, este chico hace algo que supuestamente está hiper prohibido por el olimpismo, que es la manifestación pública en... Hay un episodio histórico en el 68, los dos que subieron con los zapatos negros, el puño negro, el Black Power, que fueron suspendidos, le sacaron las medallas, los humillaron. Bueno, esto que hizo Iván Kuliak es exactamente eso. Es una expresión que no debería haber hecho, pero que a la vez era el temor del Comité Olímpico, ¿sabes dónde? En Beijing hace poco tiempo. Que hubiera manifestaciones en favor de las minorías musulmanes que tienen conflicto en China. Y también fueron a Beijing a hacer los Juegos. O sea, es muy difícil, Diego. Hace muy poco tiempo el Comité Olímpico tomó una decisión que podría no tener sentido a partir de esta decisión respecto de Rusia. Una cosa es un equipo nacional que representa a un país y otra es, no sé, hablemos del corredor de Fórmula 1. Sí. Contame vos, ¿cómo es el corredor de Fórmula 1 ruso? ¿Qué podría pasar? Uno no sabe si adhiere al Kremlin o no. El tema de la Fórmula 1 tiene un contexto extra que es el del negocio. Es un negocio muy grande, hay sponsors que influyen un montón. Y aquí hay también mucho caretaje en ese sentido. Queda bien, pero como Putin era distinto hace un año, 2 años, 3 o 4. Los rusos pensaban igual, ahora cada uno de los rusos, ¿no? Pensaba igual, este chico ahora pensaba, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? No, queda mal. Y es un momento en el cual hay que ponerle freno. El tema es poner freno acá. A ver, sería muy delicado esperar una guerra de esas que nos están proponiendo y diciendo que es la única salida que puede darse. Pero tampoco ir por el lado de estos muchachos solamente. Bueno, digamos, en esta idea que te propongo, desde este breve, pequeño escritorio, reinventar el mundo, ¿qué se podría hacer? ¿Hay algo que el deporte pueda hacer? O mira, las organizaciones de deporte. Pues vos decís... Vos no tenés autoridad moral, si lo hiciste, ¿por qué ahora y antes no? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué tiene para decir el deporte y las organizaciones, digamos, en relación con una guerra? Mi experiencia me lleva a pensar que tantos Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales de lo que sea, nos apasionan y nos enloquecen cuando algo se mueve, cuando se está jugando. Antes y después, la cosa es mucho más turbia. Mucho menos brillante, mucho menos espléndida. El tema es, se juega. Mientras se juega, y es como que nos narcotizan, pasamos de largo, no nos damos cuenta. Ahora, las cosas que pasan alrededor de los escritorios en el deporte no son demasiado distintas al resto de la sociedad. Son más, sí, en efecto, son los mismos que actúan, son tipos ultrapoderosos. Se dice que en Argentina ser presidente de River o de Boca es más importante que ser gobernador de algunas provincias, ¿no? En cuanto a influencias. De eso se trata, pero esa es la parte del escritorio. Acá lo único que realmente se legitima, y por eso me da pena lo que pasa con estos pibes, es el hecho deportivo, la actividad deportiva en sí, el juego. ¿Qué nos dice la historia? ¿Funcionó esto del apartheid que contabas de Sudáfrica? Mirá, en el 36 en Berlín, primero nadie le dio la espalda a Hitler. La gran figura del juego del 36 fue un negro llamado Jesse Owens, que ganó 4 medallas doradas, y en esos juegos un
llegó un momento en que tenía que armar la posta a Estados Unidos. Y había un corredor que se llamaba Marty Glickman, judío. El entrenador del equipo norteamericano dijo, no, va a correr Jesse Owens. Y Owens mismo dice, no, pero déjalo a Glickman. No, corre vos. Bastante con que haya ganado un negro para que encima gane un judío. Lo sacaron del equipo y no compitió. 36 años después, Múnich, 72, masacre, asesina Septiembre Negro un grupo de atletas y entrenadores israelíes y se decide seguir con las competencias pese a la masacre. Mirá en qué contexto siguieron los Juegos. ¿Sabés quién hizo el anuncio? El presidente del Comité Olímpico Internacional, que era la misma persona que en el 36 había dicho que no corriera el judío. O sea, por eso digo, mientras el deporte esté en marcha es una cosa. Ahora, cuando vamos por los escritorios hay gente fantástica y hay gente siniestra. Bien. Una potencia, digamos, Rusia, también es una potencia deportiva. ¿Qué rol cumple el deporte en Rusia? Olvídate. Dicen que es inviable viajar 3 estaciones en un metro de Moscú sin cruzarte con un campeón mundial o un campeón olímpico. Es una megapotencia, el único que fue capaz de luchar mano a mano hasta la aparición de China con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Influye en el voleibol, en el handball, en el fútbol menos, en atletismo, en natación. Es curioso, Rusia viene a estar suspendido, bandera e himno, durante muchos años, varios años, por el tema del doping. Dicen que hay doping de Estado en Rusia. ¿Qué es doping de Estado? Y que hay un sistema, un mecanismo estatal para dopar a los atletas, que es curioso porque... La fantasía de Rocky 3. Exactamente, Rocky corre las gallinas y Drago se en el laboratorio con falopa. Sí. Es así. Bueno, pero en este caso hay algo curioso. Los rusos siguieron compitiendo, los rusos limpios siguieron compitiendo en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, ganando muchas medallas, con lo cual la conclusión es, Rusia dopa a los malos, porque los limpios compiten. Sin bandera rusa, ANA, atleta neutral apátrida, que tampoco son apátridas, está suspendida su bandera ocasionalmente. Y hay mucho doping en otro lugar del mundo, pero como no son sistemáticos y no son estatales, permite que los países sigan compitiendo. Pero Rusia es una megapotencia. Bien, deporte, yo digamos, estoy encantado de charlar con vos porque te puedo tirar como bolígrafo. Gonzalo, deporte y nacionalismo en Rusia, ¿no? Históricamente también hay una disciplina deportiva, un entrenamiento digamos, muy precozmente. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo es ese entrenamiento? Y hay una influencia naturalmente muy importante del Estado, hay grandes escuelas de deportes, hay una gran diferencia respecto a muchos lugares del mundo, sobre todo Argentina, que es la formación de deportistas a nivel escolar y universitario. Son muy poderosos desde muy chiquitos. Hay un trabajo de formación muy grande, de detección de talentos muy grande y hay mucha infraestructura. Mucha infraestructura. No te olvides que la Guerra Fría tuvo como guerra paralela a los Juegos Olímpicos. Ahí era el lugar de conflicto real. Pero a propósito de los Juegos Olímpicos también, y te sumo una anécdota más. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, por haberla perdido y haber sido socio de Alemania, fue suspendido del olimpismo. Cuando en el 64 organiza los Juegos de Tokio, ¿sabés quién prendió el fuego olímpico? Un chico que había sobrevivido a Hiroshima. Había nacido el mismo día de la bomba de Hiroshima. Fue una forma de decirle, muchachos, ojo que a nosotros también nos tocó. Y bueno, estas cosas han pasado permanentemente. Bien, es interesante charlar con vos, sobre todo porque no es fácil decir, bueno, estoy a favor, estoy en contra, en un momento en donde Putin está bombardeando, es muy difícil está avanzando. Establecerlo. Yo estoy de acuerdo con que, a ver, primero yo entiendo que hoy hablar de Mundial, de Copa Davis, es ridículo. Lo miramos muy a distancia porque tenemos la suerte de estar a distancia en este caso. Pero si Putin avanza sobre Ucrania y se va un poquito más allá, en un mes estamos dejando de hablar de deporte. ¿Es otra pandemia? ¿O no? ¿Estoy exagerando, Diego? No sabemos el alcance que puede tener si Putin sigue avanzando. ¿Qué sabemos? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Y vamos a seguir hablando de deporte? No veo que tenga razón. Dentro de esa lógica, ¿sigue habiendo deporte? Bueno, me parece que es tan complicado y tan ingrato sancionar unilateralmente a los rusos como exponer a chicos y chicas ucranianos o a chicas y chicos de cualquier lugar del mundo que están en desacuerdo con esta guerra y llevarlos a una situación de fricción violenta. ¿Qué pensarán? Es difícil saber, ¿no? Digamos, también los deportistas, a lo mejor si tenían alguna reserva con Putin y son cancelados o son prohibidos, se genera el efecto contrario, que es un apoyo nacionalista y es, no sé, Occidente, la OTAN, nos quieren cancelar, nos quieren prohibir. Uno no sabe los efectos que puede tener sobre los deportistas esto. Es bravo. Sobre los cancelados. Sí, absolutamente. Es muy bravo. También es una muestra ¿viste esta cosa? No hay que mezclar deporte con política. Mentira, muchachos. En muchos países, incluido y especialmente la Argentina, sin el financiamiento del Estado el deporte no funciona, no va a ningún lado, salvo el fútbol hasta ahí.
El fútbol también tiene muchos beneficios que provienen del Estado. Entonces pasa en muchos lugares del mundo y es inevitable que la política se entrecruce con el deporte, porque además el deporte nos atraviesa a todos. Rusia indudablemente, digamos, posee la supremacía o es uno de los grandes países medallistas, etcétera. ¿En qué momento empieza a desarrollar tanto músculo y tan importante el deporte ahí? Y especialmente a partir del crecimiento de la Revolución Soviética. Yo diría que a partir de la década... después de la... promediando la previa de la Segunda Guerra Mundial. Ahí empieza a potenciarse y ni que hablar después de la Segunda Guerra Mundial. Como otra guerra fría, la guerra de las medallas con Olvídate, había récord de audiencia cuando jugaron Estados Unidos y Unión Soviética la final de los Juegos de Roma en el 60, que era rarísimo transmitir en vivo esos partidos, no había televisación en vivo. Bueno, la cadena ABC en ese momento en Estados Unidos lo transmitió en vivo como un gran acontecimiento en los Juegos de Roma, y era una confrontación súper poderosa donde hasta asombraba y generaba polémica que se abrazara un soviético con un norteamericano, pero bueno, era parte de otra historia. ¿Cuál fue la llegada? Mandó una nave, por supuesto, la perrita Laika. ¿Cuál fue el hito en la metáfora espacial desde el deporte en Rusia? Que vos digas. A ver, ellos siguieron mucho a través de El Maradona ruso. Lev Yashin. La araña negra, un arquero que se vestía todo de negro, pues decía que a distancia no lo iban a identificar, se pegaba a la tribuna, entonces el delantero no iba a encontrarlo a distancia. Es una de las grandes figuras. Pero después, a ver, ellos, al menos de la experiencia del 2018 especialmente, yo fui 3 veces a Rusia, pero ese estuve más de un mes, tienen una pasión muy fuerte por ciertos símbolos también. El osito Misa, que es el osito que fue el símbolo de Moscú en 1980. Juegos que también llevaron un disparate. Argentina boicoteó a Rusia por estar en sociedad, por ser aliado de Estados Unidos, y esos juegos los disputaron Inglaterra, Australia, Francia, Italia, España y Brasil. A ver, recordá esto, ¿cuál fue la posición argentina? ¿En qué momento? En el 80, en marzo, el presidente del Comité Olímpico Argentino dice: de ninguna manera nos vamos a meter en política, la delegación viaja. Delegación que tenía el básquet, el fútbol, un muy buen remero, el hockey femenino que iba a debutar, y un mes después Rusia, el gobierno, pese a que comercializaba granos con la Unión Soviética, dijo no. Estados Unidos dijo que no, nos adherimos al boicot norteamericano por la invasión a Irak. A Afganistán. Bueno, Argentina dijo que no, jodió a muchos deportistas, Ricardo Dañer Ibarra, Tito Steiner, tipos muy importantes. ¿Y qué pasó en el medio? Varios de los aliados poderosos, empezando por Gran Bretaña, viajó a los Juegos Olímpicos. Te leo. Sí. El Comité Paraolímpico de la Federación Rusa emitió una declaración el 3 de marzo y acusó de castigar a sus atletas, al Comité Internacional Paraolímpico. De acuerdo con esta decisión, los atletas rusos aparecen como los perpetradores en las complicaciones políticas actuales. Y el presidente, y este es el punto, el presidente del Comité Paraolímpico Internacional dijo: a los atletas de los países afectados, lamentamos mucho que se vean afectados por las decisiones de sus gobiernos. Tomaron esta semana pasada el violar la tregua olímpica. Ustedes son víctimas de las acciones de sus gobiernos. Como diciendo, hay daños colaterales y ustedes son ese daño. Tengo una sola salvedad, porque si no se enojan amigos que tengo. Paralímpico, es paralímpico. Bien, pero al margen de esa digresión, no hay solución buena para esto. Ya te lo dije, Diego, no hay una solución óptima para esto. De ninguna manera, no existe. Pero ¿qué pasa? El deporte tiene esta cosa especial que nos apasiona y que además genera una confrontación. ¿Cómo lo sostenés? ¿Cómo haces el aguante a todo esto? ¿Cómo evitás que se agarren a piñas dos tipos? Que en un tatami haya un conflicto grave. Es muy raro. Ahora, lo bueno es que a partir de ahora ya hay ciertos versos que van a quedar en el camino. No vengan más con... no hay que hablar de himnos. El deporte es el hombre por encima de su nacionalidad. Mentira, no es verdad. No es así. Gonzalo, es un lujazo que hayas venido, muy contento que hayas estado aquí en... Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos esto, vamos a una tanda, dale. Bien. Hay un reloj que corre y es una fecha para entrar en default. No es la primera vez que Argentina tiene un reloj de arena y ve caer la arena con angustia. Esto pasó muchísimo a lo largo de la historia, porque el problema es crónico. Argentina no gana lo que gasta. En este momento están en la Comisión de Presupuesto todavía
debatiendo qué es lo que van a hacer. Está presentándose Jessy. ¿Qué es lo que ocurre en esa comisión? Sí, todavía están reunidos, ya se ven caras de algunos diputados casi durmiéndose, porque tiene varias horas la reunión. Quedan 5 oradores, así que calculen media hora más. Es una primera presentación del proyecto, pasaron funcionarios de primera línea del gobierno, encabezados por Guzmán. Hace un ratito estaba Culfas, ministro de la Producción. Lo que sabemos hasta ahora es que después de esta primera conversación entre los diputados, en realidad mañana va a haber una reunión en la que va a estar Massa y van a tratar de que la oposición vote este proyecto modificando algunos de sus artículos. Porque la oposición no quiere apoyar el programa económico que acompaña la autorización de un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Hablando de la oposición, miren este cruce hoy entre La Espina y el ministro Guzmán. Según este acuerdo del Fondo Monetario, la deuda acumulada durante la gestión de Alberto Fernández probablemente sea el récord histórico, obviamente. Van a ser 90.000 millones de dólares. 65.000 millones de dólares ya ocurrieron, digamos, ¿no? Entre deuda del Banco Central. Y si se cumple el acuerdo serían al menos 25.000 millones de dólares más, con lo cual la deuda total durante esta gestión acumularía la friolera de 90.000 millones de dólares, de aumento neto. Permítame decirle que me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del Banco Central de la República Argentina al Tesoro a moneda extranjera y hablan, por lo tanto, de endeudamiento en dólares. ¿De qué estamos hablando? Bueno, muy bien. Como ustedes ven, el acuerdo con el fondo obliga a discutir toda la historia argentina moderna, todo cómo se financia la Argentina, entera, toda en una discusión. Pero, ¿cómo va a votar el peronismo? ¿Cómo va a votar? Al final del día, como se dice habitualmente, hay que ir a votar. Sí, el dato importante es cómo va a votar la Cámpora, porque se sabe que el peronismo, los que responden a los gobernadores, algunos que son cercanos al kirchnerismo, como Carlos Heller, presidente de la comisión, dijo una frase que es, ¿lo vamos a votar con la nariz tapada? Bueno, lo dijo Heller, lo dijo José Luis Gioja, es decir, hay diputados que ya están planteando, serán 80, La doctrina 90. del broche. Me pongo estas palabras de Heller, habrá que votarlo con un broche en la nariz. Entonces, el dilema o la gran incógnita es la Cámpora. ¿La Cámpora tiene una posición unificada? No. ¿Qué podemos decir hasta ahora? No es pirámide, lo que diga Máximo hacen todos, ¿no es verticalista? Es un descubrimiento, ¿no? Se ajena que Máximo actúe sin tener aceitoto con Cristina. Todo este lío es para mostrarlo débil al gobierno. Cristina maneja algunas cosas con cuidado. Mañana tenía un premio que le iban a dar en Merlo, se bajó porque eso lo obligaba a ella a hablar y a decir lo que piensa del Fondo Monetario, que sería casi la caída del acuerdo si Cristina hablaba, y Máximo está actuando de una manera distinta. Esto va a pasar en que algunos van a dar quórum y van a abstenerse, otros van a dar quórum y van a votar en contra. Van a estar muy finitos mirando con Massa los números, porque aparte de esto de la reunión de mañana a las 12, en la cual Juntos por el Cambio le va a pedir modificar el artículo 1 y eliminar el 2 a Massa, eso es la negociación de Juntos por el Cambio con el gobierno y con Massa, pero de ninguna manera con la Cámpora. ¿A vos te parece que la Cámpora va a votar algo que acuerde Massa con Juntos por el Cambio? Ni soñarlo. Hay un semáforo, ¿a vos que te gustan las metáforas? Hay un semáforo para explicar las posiciones hoy dentro de la Cámpora. Empezamos a ver por la luz verde. Guado de Pedro, ¿qué dijo desde España? Si no se aprueba el acuerdo, se viene una catástrofe. Esto es el inicio de una solución. Dicen que no está peleado con Máximo, que tiene diferencias también cuando renunció al bloque. El amarillo de esa luz es Anabel Fernández Sagasti, que es... Muy próxima a Cristina. Sí, muy próxima a Cristina Kirchner. Ella dijo, estoy pensando el voto, voy a votar como peronista y mendocina. En el Senado dicen, bueno, está cerca una posición de inclinarse por la aprobación y no por el voto en contra. ¿Eso por mendocino o por peronista? Eso por las dos. Y Máximo rojo furioso. Y el rojo, por supuesto, es Máximo, que dicen que sigue muy enojado con Guzmán. No es el único enojado con Guzmán, Sergio Massa también está. Pero lo que dicen de Máximo es que difícilmente tenga una postura que no sea la abstención o irse o en contra. Pero lo que no está haciendo Máximo Kirchner es militar
el voto en contra. Hacen como a que, todos lados. Jessy, o no. Lo que están jugando es hacer como que estamos en contra. Pero van a mirar el poroteo en Exactamente. el último minuto y van a votar. Van a darle los votos que necesite para aprobar justito y depende el rango político Yo creo que le o el nivel de atribuyen figura. demasiada coordinación estarán- e inteligencia y planificación a Cristina y a Máximo Kirchner. Es todo lo que tengo para decir. Yo tengo algo más para decir. Yo vuelvo a mi remanida frase de una cosa es proyecto de país y otra es proyecto de poder. Entonces, si vos Claro. especulás en este momento y pensás cómo te va a ir en 2023, lo que estás pensando es, estás cuidando tu quintita. La quintita es más amplia, queridos amigos. La quintita es el futuro de los argentinos que tienen más de 40% de pobreza y no hay grandes medidas lanzadas el 1 de marzo, que vos veas, mirá estas medidas de shock, cómo van a reactivar. El gobierno cree que con su caja de herramientas y esta recuperación, que algunos dicen es un rebote, va a alcanzar. Bueno, no va a alcanzar, claramente. Entonces yo digo, si vos vas a especular, a hacer una obra de teatro, en donde hago que me opongo, pero en realidad voy a convalidar, porque tampoco puedo serruchar la rama de la que cuelgo, ¿verdad? Claro. Porque el gobierno faltan 2 años. Pero pensar Cristina no puede ir con el serrucho a serruchar a Alberto Fernández porque ella cae también. Pero pensar que alguien en el kirchnerismo va a desafiar una indicación de Cristina me parece que es redescubrir el relato. Lo que sí pasa a lo contrario, y ahora es importante ver una declaración fuerte de hoy, es en el otro campamento. Porque ¿qué pasa? Hay armonía entre los jefes de bloque, Ritondo, Negri y Juan Manuel López, de ver qué van a hacer mañana con Massa. Pero fíjate lo que dijo Gerardo Morales, el que está defendiendo la posición de votar junto al gobierno. Claro, él es gobernador. Son halcones de pico, le dijo, a los que dicen que él está cercano y siendo funcional al gobierno nacional. A mí no me van a enseñar cómo se lucha contra la cultura nefasta que ha dejado el kirchnerismo, obvia relación Con a Milagro Milagro Sala y el legado que tiene y la pelea política que aún tiene ahí. Con lo cual, Gerardo Morales dice, hay que votar. Algunos del radicalismo dicen, vamos, pero nos abstenemos, y algunos en el PRO decían que no. Hoy hay que reconocer que Mauricio Macri no se modificó de esa cuestión de decir no y votar en contra a una cuestión de entender que no se puede caer en el default. Bueno, fíjense ustedes, ¿cuánto le cuesta al peronismo, al kirchnerismo? Bueno, comunicar a lo mejor no buenas noticias. Es decir, ordenar la macro también es, a veces, gobernar, es dar malas noticias, es restringir tus propios gastos. Después aparece Milei, Esper, diciendo que todo el costo y Juntos por el Cambio van a tener que hacer el ajuste del sector privado. Y es verdad, ese va a ser un tema del que se va a hablar. ¿Quién va a ser el pato de la boda? Lo decimos siempre acá. Por ahora, básicamente, el sector privado no ha habido ni un guiño simbólico de la política o del gobierno en nada. Es decir, estamos entrando en turbulencia, va a haber que ajustarse el cinturón. Fíjense cómo nosotros nos ajustamos. De eso, cero. Pero ahora, hablando de turbulencia, levanto vuelo y voy a ver a Nelson. Negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Un alto en fuego o meramente para armar corredores humanitarios? Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bella noche para vos y para todos. Bueno, te leo este último momento. Le Monde estás leyendo. Le Monde. El ministerio es el primero que lo publica en Europa. El ministerio ruso anuncia el cese del fuego por 12 horas a partir de las 8 de la mañana local, aplicado a 5 localidades solamente. A ver, repitamos porque es importante. A partir el Ministerio de Defensa de Rusia acaba de anunciar que a partir de las 8 de la mañana, hora de Ucrania, y en principio por 12 horas, acepta un cese del fuego humanitario para que puedan ser evacuados civiles de Kiev, no de toda Ucrania, Kiev, Sumy, Kharkiv, Chernihiv y Mariupol. Solamente esas 5 ciudades van a ser beneficiadas en principio de este cese del fuego transitorio por 12 horas, que es humanitario. Bien, son corredores humanitarios. Se están formalizando la posibilidad de... Ya hay 1.700.000 ucranianos que dejaron el país. Correcto. Familias 1.200.000 desmembradas, etcétera. Pero no hay una conversación sobre qué quiere Rusia y qué estaría dispuesto Ucrania o no, porque hasta ahora lo que se sabe es, básicamente, Putin quiere
controlar o desmilitarizar Ucrania, quiere que Ucrania sea neutral y se aleje de la OTAN y de Occidente. Eso uno intuye, de ningún modo va a aceptar Ucrania. Bueno, ahí te doy información de fuente hoy, con quien hablé, con alguien que conoce perfectamente lo que pasó allí, en esta conversación, que es la tercera, va a haber una cuarta en Turquía el jueves. Mientras tanto, estoy viendo el Le Monde, está hablando de explosiones que se escuchan en Odessa. Me cuenta esta fuente, al margen de lo que se conoce, el tono de la conversación, la actitud de los rusos fuertemente ofensiva, adjudicándole a los ucranianos la culpa por lo que está pasando. El segundo punto, la crítica de la delegación a los ucranianos diciendo ustedes están mintiendo. Nosotros no estamos matando Este es el civiles. tono, lo que cuentan eso es el tono de la conversación de esta especie de mediación que Sí, hubo 5 y en 5. Bielorrusia. 5 y 5, ¿no Bien. es cierto? El enviado ruso. Entonces, ustedes están mintiendo. Nosotros no estamos matando civiles. Los están matando ustedes. Tercer punto, advirtió el jefe de la negociación rusa. Sabemos que ustedes quieren volar plantas nucleares para adjudicárnosla a nosotros. Vamos a impedirlo y por eso estamos tomando control de las centrales nucleares. Cuarto punto. Están lejísimos. Rusia acusa a Ucrania de generar falsas Así es. acciones para echarle la culpa a los rusos. Exactamente. Quinto punto. No hay ninguna posibilidad de que nadie dialogue con el presidente Zelensky, salvo que él ofrezca su renuncia. Así que estos son 5 puntos que la fuente que hoy conocía casi con puntos y comas. El diálogo me transmitió que permite entender, bueno, lo que ya se conoce en el sentido de que Rusia puso como condición. Bueno, digamos, Rusia en esto que vos contás cree en una Ucrania que no es, en una Así es. Ucrania, digamos, Zelensky tiene 90 y pico de popularidad en Así este es. momento, creció exponencialmente en su resistencia, los ucranianos están más firmes que nunca en su posición y eso que no quieren ser es ruso, incluso algunos que ya que hablan ruso, que tienen fuerte conexión con Rusia, no quieren eso. Correcto. Las condiciones de Putin son las de una capitulación. Claro. No es una negociación. Es decir, un nuevo gobierno en Ucrania con una nueva constitución que asegure la cercanía con Rusia. En la zona del Donbass. Esto es importante, que lo decís. Quieren una reforma de la Constitución Así o es. una nueva Constitución Así es. que garantice que Ucrania no sea lo que es ahora. Correcto. Y sobre todo a futuro, que no se integre ni a la ONU, Nada. ni a la OTAN, que Ni a esté la Unión neutro Europea. y desmilitarizado. Crimea quiere que se declare territorio ruso, junto con la zona del Donbass, que es Donetsk y Lugansk. Allí oficialmente, es decir, esto obligaría a un nuevo mapa de Ucrania, ¿no es cierto? Realmente. 2 cosas más que marcan, que me cuentan las fuentes. La decisión de Putin es de hacer frente a cualquier gesto de hostilidad en el terreno de Occidente clara y terminantemente. Esto significaría, por ejemplo, derribo de aviones que pudiera. Hoy se discutió y se opuso la canciller de Alemania, una discusión que hubo entre ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia, Gran Bretaña y demás, sobre establecer una zona de exclusión aérea. Putin respondió, si esto ocurre, cada uno de los aviones que pasen por allí y demás, ¿no es cierto? En la exclusión aérea no podían entrar los rusos, los vamos a atacar y los vamos a derribar. De manera Así tal que Putin está poniendo todas las condiciones, pide, digamos, va por todo. Así es. Es una frase que conocemos. Y eso significa capitulación, renuncia del presidente ucraniano, neutralidad, y también le pone condiciones a la OTAN y a los países vecinos que quieran o fantaseen con intervenir o con abastecer de combustible, armas o alimentos a Ucrania. Efectivamente. Doy esta información de último momento porque habla de una consideración de acción de Rusia, de acción militar, en el momento que Occidente decidiera hacerse presente militarmente en la zona. No hay ni siquiera un escenario B, digamos, la segunda mejor opción para Putin ni siquiera está enunciada. Es decir, No. voy por todo, pero me conformaría con, no se sabe qué sería lo segundo mejor para Putin. Correcto. Hay un dato importante que sucedió, se terminó de consolidar hoy. Se abrió una línea de comunicación entre el Pentágono
y el Ministerio de Defensa rusa. Y allí establecieron claramente una comunicación franca sobre lo que se va a hacer por parte de cada uno de los contendientes, que en principio significa la no participación en el terreno de ninguna estructura militar de Estados Unidos. Hay que interpretar algo importante. Estados Unidos y otros países están dando aviones a Ucrania, aviones, no pilotos. Bien, y eso lo acepta. Hasta ahí acepta. Hasta ahí está. Pilotos sin aviones y no vengas para acá. Los aviones no llegaron. Ah, ok. Por eso el tema de la zona de exclusión aérea, a prestarle mucha atención, porque los aviones irían por esos corredores seguros. Putin ha dicho ya que cualquiera de ellos, cualquiera además que dé, digamos, hangar, ¿no es cierto?, y hospedaje a aviones ucranianos, de las fuerzas ucranianas que quieran salir para protegerse, serán considerados también países hostiles y sujetos de posibles ataques. Nelson, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, y voy sobre un tema que es el terror máximo, que tiene que ver con lo nuclear, lo atómico. Hola, Rolo Barbano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Qué gusto. Se suma Rolo. Y se suma Julián Gadano. Hola, ¿qué tal? Fue subsecretario de Energía Nuclear de la gestión anterior. Es el director del programa de energía nuclear de la Universidad de 3 de febrero. Bueno, te escuchamos atentamente, muy atentamente. Bueno, ¿por dónde empezar? Digamos, un poco retomo lo que venías hablando con Nelson Castro. Por un lado, digamos, cuando uno dice nuclear, y en el caso del conflicto piensa en dos cosas. Piensa en armas nucleares. Rusia es una potencia nuclear, tiene una cantidad de armas nucleares para, digamos, llevarse puestos varios sistemas solares, digamos, no solo Ucrania. Y uno piensa en centrales nucleares, digamos, ¿no? Respecto a las armas nucleares, hay 9 países en el mundo que tienen armas nucleares, las 5 potencias ganadoras de la Segunda Guerra, Rusia, bueno, heredera de la Unión Soviética, Estados Unidos, China, el Reino Unido y Francia. Y después, ahí estoy mejor. Sí. Después cuatro países que no están en el Tratado de No Proliferación, India y Pakistán, India y Pakistán, Corea del Norte e Israel. Rusia no es un país con armas nucleares, sino que es una potencia nuclear. Tiene muchas armas nucleares, tiene, digamos, el 90% de las armas nucleares en el mundo están en poder de Rusia y Estados Unidos, y tiene arsenales muy poderosos, muy sofisticados. ¿Tiene más que Estados Unidos? Está empatada, tiene más que Estados Unidos, pero tiene menos desplegadas. Igual la diferencia, digamos. Dijiste para varias galaxias. No tiene sentido, digamos. Es decir, realmente no tiene. Entonces tiene armas tácticas, tiene armas estratégicas, tiene misiles de largo alcance, en fin, tiene de todo. Yo no, sinceramente creo que la posibilidad, digamos, Rusia está amenazando con que las va a usar, etcétera. Yo creo que no va a pasar eso. Por supuesto no tengo la bola de cristal y si mañana estamos todos debajo de un techo, no quiero que pagar esa factura. No nos viene mal que hagas como de ribotril humano y nos tranquilices a todos con tu afirmación. No creo que la vaya a usar. Lo que sí creo es que, y me parece que la información sugiere que no la va a usar, porque no se usó en situaciones mucho peores, la crisis de los misiles de Cuba, Hungría, Berlín, en los 60, pero es una ventaja estratégica. Eso le permite a Rusia decir: OTAN, no te metas, de acá para acá no entres. No mandes pilotos. Vos pensás que Ucrania no puede, digamos, no puede usar los aviones de Estados Unidos sin los pilotos de Estados Unidos, porque paradójicamente los pilotos ucranianos están entrenados para volar aviones rusos. ¿Sí? Entonces, sin pilotos no hay aviones. Espera, porque repetí, si alguien estaba distraído, es una gran frase, podría empezar una nota de gráfica así. Los pilotos ucranianos, dale. ¿No pueden pilotear los aviones de Estados Unidos? No, por eso los únicos aviones que les podía dar Occidente a los ucranianos son viejos aviones soviéticos que están en Polonia y que podrían ser, que están en Alemania y que pertenecían a la vieja RDA. RDA, para los que son más jóvenes, la vieja República Democrática Alemana. No, aviones de más de 30 años, entonces, al menos. Sí, pero bueno. Para atrás, de la caída del muro para atrás. De la caída del muro para atrás. Sí, para la Argentina serían modernísimos, pero para pelear con Rusia no sirven. Ahora, entonces las armas nucleares no le sirven a Rusia para usarlas, en principio, pero sí son una enorme ventaja estratégica para limitarla. Pero también
las armas nucleares en poder de la OTAN, básicamente armas nucleares norteamericanas, digamos, son un limitante para Rusia. Es decir, Rusia también sabe que con Polonia no se puede meter, porque Polonia es de la OTAN, aunque fue un país de Europa del Este, digamos, es de la OTAN, con Bulgaria no se puede meter, con Rumania no se puede. Ahí hay un poco lo que la ciencia política llama un juego de la gallina, cada uno verá ahí quién es menos gallina y estarán ahí. Ahora, te tengo una pregunta ahí, Julián. Siempre que hablamos de armas nucleares hoy en día, ¿hay que pensar en misiles apuntando hacia otro territorio? ¿O Rusia, por ejemplo, entre su armamento tiene la posibilidad de algo más concentrado, de bombas como el Enola Gay, tirarla a una ciudad y que no haya un holocausto nuclear, sino un problema más focalizado? Sí, ¿Qué tiene Rusia? Igual es un holocaustito, digamos, Sí, ¿no? sí, Es una claro. cosa que es chiquita, pero... No, Rusia tiene toda la paleta, es decir, tiene armas estratégicas, es decir, montadas en misiles, digamos, que tienen mucho alcance y que son, entre comillas, inteligentes, que pueden desviarse frente a un problema, que esquivan otros misiles, etcétera. Son armas dirigidas a Estados Unidos. Estados Unidos también tiene, muy de la Guerra Fría, digamos, ¿sí? Después tiene misiles tácticos, misiles de corto alcance, que son los que tienen India y Pakistán también, digamos, Corea del Norte, es decir, misiles que llegan más cerca y que tienen explosivos nucleares de menos, digamos, potencia. Y después tiene lo que técnicamente se denomina bombas de gravedad, o sea, bombas que van en aviones, también hay misiles en aviones tácticos, o sea que podría, digamos, utilizar una bomba táctica o un misil táctico en algún lugar de Ucrania, digamos, para mandar una señal. Es una ¿Qué señal daño puede fuerte. causar eso? Y un misil táctico puede tener, por ejemplo, 2 kilotones. 2 kilotones son 2.000 toneladas de TNT, 2 kilotones son el 15% de Hiroshima. Ajá. Ah, Sí, por eso. tremendo. Tremendo. Bien, Es hacer desaparecer barrios de una Si ciudad. cae en Palermo y vivís en Belgrano, digamos, ¿no? Entonces no es poco. Y además, vos pensás que una bomba atómica tiene 3 ondas, digamos, tres efectos. El primero es la onda expansiva, o sea, la explosión, la expansión. El segundo es la onda de calor, en el núcleo más de 1500 grados, dependiendo del artefacto, después va bajando. Y la tercera, la radiación. Entonces, no es sencillo tomar esa decisión, ni siquiera para Rusia, que está usando armamento, digamos, que, en fin, daña a la población. Pero ahí hablemos de cómo es una toma de decisiones, si es que tenemos por lo menos alguna idea de eso cómo es. En los 80, la fantasía era la del botón rojo. Sí. ¿Y cuán lejos o cerca estaba el aparato psíquico desequilibrado de un presidente que potencia nuclear de ese botón? Entonces, en la fantasía y de las series estaba blindado el botón. No, hablemos ahora en serio. Sí. ¿Cómo se llega a un botón rojo? Bueno, no hay un video que circuló hoy por todos lados con ese botón. No hay un botón rojo, lo que hay en general son 2 llaves, ¿sí? Una llave, digamos, las llaves, digamos, la tienen 3 personas, tanto en Rusia como en Estados Unidos, y para activar el sistema nuclear, es decir, para darle la orden al que opera, se tienen que activar 2 llaves. Esto para evitar que secuestren al presidente y, bueno, hay otra llave, digamos, ¿no? Lo mismo es en Rusia, ¿sí? En Estados Unidos el presidente lleva un maletín que se llama el fútbol porque parece una pelota de fútbol americano. En Rusia tiene un nombre, no lo recuerdo ahora, y se requieren 2 llaves. ¿Esto en serio hay llave, una llave física? Sí, no, ahora es una tarjeta, pero es una llave, sí. Ese que le dan al presidente cuando asume en Estados Unidos. Sí, sí, el que le dan la llave del fútbol. Ahora es una tarjeta con unos códigos, pero técnicamente es una llave, no es una llave física, antes lo era. Está bien, pero digamos, es un objeto. Es un objeto. Lo último es un objeto. Exactamente, que no lo puedes perder, digamos, ¿no? ¿Dónde pusiste? Digamos, Sí, ¿dónde está la llave? Uno se ríe, No puede- digamos, se ríe un poco porque supongo que también genera bastante angustia y uno drena ahí Por con alguna supuesto. risa la angustia que genera toda esta conversación extrañísima hablando en 2022. Recuerden, amigos, que después de la pandemia iba a venir un Flower Power y el amor libre. Sí, no llegó. Los campos iban a estar llenos de gente haciendo el amor y vitalizados todos después de que podríamos haber muerto por una pandemia. Iba a florecer la vida y no estaría ocurriendo eso. No. Bueno, va a ser el doble después. Sí, va a ser el doble. Exactamente. después. Tu pregunta respecto al esquema decisorio es interesante, porque en la Unión Soviética, con todo lo que tenía la Unión Soviética había un esquema decisorio bastante colectivo, digamos. Estaba el Politburó, o sea, el presidente del Politburó del Partido Comunista o del Soviet Supremo no podía hacer lo que quería, digamos. Es decir, si enloquecía, iba con la llave. Había un esquema decisorio dentro de un régimen totalitario o muy autoritario, salvo la época de Stalin, pero luego de Stalin,
más colectivo. Hoy no es lo mismo. Hoy hay un poder más vertical. Entonces, hay otros dos militares, el ministro de Defensa y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, que tienen otras dos llaves, pero da la sensación de que tienen menos autonomía que Putin. O sea que efectivamente el esquema decisorio es más sencillo. Yo igual realmente creo que es muy baja la probabilidad de que se use el armamento aún con un arma táctica, porque el riesgo de no retorno de ahí es muy grande. Claro, pues eso tiene que ver la pregunta que hacía antes Rolo, ¿no? O sea, vamos a suponer que larga un ataque a Rusia, es un lugar incluso semidesértico, ¿no? Yo no conozco Ucrania, pero cosa de decir, yo soy capaz de esto. Lo que digo es, después de eso va a haber una reacción de la OTAN o de Estados Unidos que hasta ahora no cierra el espacio aéreo, no envía tropas. Digo, me imagino que una reacción nuclear habría una reacción parecida por lo menos. Otra reacción nuclear hay que ver. O sea, una escalada nuclear es muy peligrosa. Sí, y la OTAN lo va a pensar 15 veces. Digamos, tiene una bomba nuclear en un lugar desértico. Yo tampoco conozco tanto Ucrania para saber si hay lugares desérticos. Podría ser una opción, eso sería como probar una bomba nuclear. Hasta que se prohibieron los ensayos nucleares, en el mundo se testearon 8.000 bombas nucleares, ¿sí? En el desierto de Nevada, en algunos lugares desérticos de China y Rusia, en el atolón de Mururoa, o sea, hubo. Sería más simbólico que otra cosa, pero podría ser, obviamente, pero tirarlo en un lugar con población es muy... Julián, y te planteo otro escenario que se viene hablando y que vimos muy cerca o creímos ver muy cerca hace unos días nada más. ¿Qué pasa si Rusia tira una bomba sobre una central nuclear? No. Como la que vimos, esta que se decía que era la más grande de Europa. ¿Qué ocurriría? Una bomba no nuclear, sino una bomba común. Yo creo que eso es muy... No, también es muy improbable. ¿Por qué? Porque eso significaría... O sea, las centrales nucleares no son armas nucleares, son instalaciones pensadas para generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces, convertir una central nuclear en un arma, esto es colapsarle la contención, que es lo redondo que uno ve normalmente en una central nuclear, que no es la central nuclear, no es el reactor, sino la contención, lo que evita que salga radiación. Atucha, acá, lo mismo, ¿sí? Que son edificios, contenciones de concreto y alguna aleación metálica para evitar fugas hacia afuera y también para evitar acciones malevolentes. Por supuesto, Rusia, si quisiera, las contenciones están pensadas para resistir ataques. Sí, pero no para resistir ataques de un ejército. O sea, te das 15 cohetazos, finalmente la colapsás. Ahora, ¿qué sentido tendría? Eso, digamos, lo que provocaría, y si además afecta en el reactor, es una fuga radioactiva que, digamos, afectaría un radio muy fuertemente, un radio de 50 kilómetros a la redonda. Después bajaría. ¿Para qué hacer eso si Rusia tiene... Eso corre un riesgo para la propia Rusia, porque eso no lo controla nadie después. Si Rusia pretende ocupar esa región, tiene un problema. Y Rusia tiene armas como para poder provocar el daño que quiere. O sea que yo veo que esa probabilidad también es bajísima, digamos. ¿Por qué Rusia toma la central de Zaporizhia? Porque necesita la energía eléctrica. Una guerra es, además del combate, es control de infraestructura. Los recursos. Claro. Los recursos. Y esa central nuclear, que es una central nuclear con 6 reactores, o sea que tiene una potencia de 6.7 gigawatts, o sea, vos pensás que en Argentina, en todo el país, hay 3 centrales nucleares. Esa central, 3 reactores, perdón. Esa tiene 6. Con eso controlas un 20% de la energía eléctrica de Ucrania. Podés provocar un blackout, tenés mucho control. Pero lo que vos estás planteando es un Putin, a ver si uno entiende, que puede ser todo lo descarnado, cruel, con violaciones a los derechos humanos y ataca a civiles, pero aún en ese repertorio tiene un plan racional, digamos, porque el otro día vimos este incendio de una central nuclear y ya entonces uno no entendía si esto era un accidente, si estaban bombardeando, si se habían vuelto locos. Es decir, aún en lo descarnado es racional la toma de estas centrales nucleares. Sí, vos sabés que yo veo en Putin, por supuesto no lo conozco, digamos, ¿no? Pero veo en Putin una persona muy poco pasional, así, digamos, si vos me decís, se levanta loco y sacado y dice, no, yo creo que piensa todo fríamente, lo calcula. De hecho, vos ves que Rusia se ha venido preparando para este momento, tiene 630.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, tiene, acá, qué lejos estamos de eso, pero digamos, tiene una preparación, el sistema para poder resistir un bloqueo, etc. Vos fíjate que el ataque a la central nuclear fue un ataque, digamos, si el reactor es esto y acá hay edificios adicionales, bueno, atacó acá. Es decir, atacó en un centro de entrenamiento, atacó en un edificio administrativo, no tocó el reactor. Con artillería liviana, además. Por supuesto, es súper irresponsable y violó acuerdos internacionales. Ahora, la amenaza nuclear. No me hagas nada porque yo tengo armas nucleares.
¿Cuánto tiempo dura? Porque quien tiene algo para hacerle a Putin va a decir, ok, te doy lo que pedís, no hago lo que vos decís porque tengo miedo de tu arma. Pero va a llegar un momento en que, bueno, veo que no la estás usando. Como si no, estoy todo el tiempo haciendo lo que vos querés. Uno tiene que ser creíble en la amenaza, digamos. Claro. Tenés razón, pero duró toda la Guerra Fría. Siempre y cuando Putin no pase el límite que también le imponen a él. Bien, te hago una breve y un bonus track. La primera es una pregunta seria. ¿Qué pasa con Chernobyl bajo control ruso? Nada, porque Chernóbil no tiene hoy ningún valor estratégico. Sí, no. Y la pregunta número 2, y con esta te despido, no es en serio, pero es... ¿Qué pasa con Argentina en su condición periférica en el globo terráqueo en una hipotética y muy improbable guerra nuclear? Viste que había una... Sí. Estamos en Claromeco y nunca llegará la radiación. No, hay algo de eso. A ver, muy improbable, digamos. Me gusta enfatizar eso porque la verdad... Está claro. Sí, por eso te dije que no es una pregunta seria, pero... Es realmente muy improbable. Mira, nosotros ahí tenemos suerte... Es decir, suerte, me da no sé qué decir que tenemos suerte, porque en el medio de una tragedia así, depende mucho de la escala, digamos, de cuánto escala la conflagración. Si la conflagración implica van de un lado y del otro, esto afectaría a todo el planeta y realmente hay un antes y un después de eso. Es decir, la vida tal cual la conocemos terminaría. Pero suponete que hay una conflagración de 3 o 4, digamos. Bueno, los vientos circulan de este a oeste y de oeste a este, y no de norte a sur y de sur a norte. Entonces el hemisferio sur... Exacto, digamos. El hemisferio sur la miraría, digamos, ¿no? Ahora, es un mundo... O sea, Europa es intensa, entonces todo estaría en Europa, digamos, pero ojalá que no pase nada. Yo creo que realmente me jugaría a decir que es altamente improbable. Julián, muchas gracias por esta conversación. Favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hemos pasado de todo el repertorio, de lo serio a lo menos... ¡Aló! ¡Aló! Bueno, calentito el acuerdo con el fondo. ¿Está listo? Calentito el acuerdo con el fondo. ¿Está Mansur? Está... Recién salidito del horno, Diego. Como estas ricas empanadas tucumanas. Está muy bien, Mansur. Bueno. Es el mejor acuerdo posible. No sean chiquilines, no armen berrinchito, déjense de joder y pongan el gancho, ¿ah? No me lo hagan sufrir tanto, ¿A quién le habla? Pobre. ¿A quién le habla? Y bueno, le hablo a los de la oposición, ¿no? Que siempre van a tu programa. No sean crueles, por favor, con Guzmancito. ¿Y la cámpora? No se dan cuenta de que es un buen muchacho, que tenía una vida regalada ya en Estados Unidos y se vino a dar una mano acá. Bueno, ¿qué tanto les cuesta firmar un papel? No sean arisco. Escúcheme, usted se sigue levantando a las 5:30 y armando las reuniones de gabinete a las 7:30 antes que salga el sol y toda esa cosa prusiana que vino a proponer para darle Por supuesto, músculo. mañana te espero 5:30 en Casa Rosada. Abro yo la puerta. Siempre. Escúcheme. Alberto cae tipo 11, medio dormido, así que te imaginas Pasa que sigue. Escúcheme, esto nadie escucha. Sí. ¿Usted qué sabe? ¿Sigue chateando mucho de noche, Alberto, o ya te cortó con eso? Le tenemos que cortar las manos para que no chatee. Le conté. Terrible. Ese como los perros atrás de la reja le ladra todo. A alguien importante, medianamente importante o irrelevante les contesta a todos en Twitter. Va todo, meta fueguito, meta fueguito. Meta fueguito. Mirá cómo se ríen las chicas ahí, ¿eh? ¿Saben? ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir fueguito ahí en el chat? No, nada. No puedo decir nada. No, tengo que cuidar mi rol institucional, Diego, por favor. Está muy bien. Bueno, y cuénteme, hablando Además, de rol tenemos un institucional. proyecto claro, Diego. Te explico cuál es nuestra idea. Sí. ¿Cuál es? Cambiemos nos dejó un muerto que nos va a hacer perder la elección en el 2023. Bueno, pues nosotros le vamos a dejar uno que los haga perder en el 2027. Y así nos vamos a ir pasando la pelota unos a otros hasta que nos empecemos a ir muriendo, ¿no? ¡Qué remate de guión! Pero el secreto de la política es no tocar la tuya, es ir viviendo por la de la gente, que vayan pasando los años y la tuya recién tocarla cuando te retiras de la política a los 80, 90, más o menos. Está bien, ¿no? por eso yo le pregunto, ¿el ajuste ahora, el pato de la boda, va a ser otra vez el sector privado? ¿Ustedes van a poner a la parrilla un asesor, una asesora, un ñoqui, van a poner a hervir o nada? Pero en serio creen que Argentina va a cambiar porque en lugar de Alberto venga alguno junto por el cambio, pero ni Osvaldo Bazán se cree semejante cuento de hadas. No, pero Osvaldo No Bazán... se puede hacer el ajuste en la Argentina. ¿No por se favor, puede?
No pero no, bueno, sobre la de ustedes sí, pero bueno, voten como quieran. Si eso los hace felices, le digo a los diputados, la cámpora, juntos, no sé de qué son. Pero les ruego que no se ilusionen, no sean marmotas. O sea, esto es, bueno, levantar la mano y después vemos, qué sé yo. Bueno, ¿cómo anda la venta de aceituna? Le pregunto por último. Bueno, está creciendo la economía. ¿Las aceitunas suyas son las que tienen alma, carozo o no tienen corazón? Están rellenas. ¿Sabe de qué? ¿De morroncito? De pauta. ¡Ay, basta! ¡Córtela con eso! ¡Adiós, chao! Aceituna. No paran, ¿eh? No paran. Van a dominar el mundo. Ahí está Ucrania, la bombarda. Pauta contra Putin. Todos creen que pueden manejar todo con un pautazo. Wow. Roberto de Vaga. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, de salud bien, pero impactado emocionalmente por la guerra. Es decir, tengo una visión que me toca a lo profesional y como padre, que son los niños huérfanos, fundamentalmente. Ya la pandemia, hay un trabajo reciente que ha impactado en la salud infantil emocionalmente porque se han producido la pandemia en 2 años 5 millones de niños huérfanos, entiéndese huérfanos como niños que han perdido padre o madre. Y lo que uno ve las imágenes en esta guerra en tiempo real, ese chico caminando, el de 18 meses, etcétera, etcétera, es una parte bueno, perdón que lo No, pero además, digamos, tu condición de padre, tu condición de pediatra, hoy niños están muriendo, niños están sufriendo por la pérdida de padres, niños están sufriendo por la huida, niños están sufriendo por lo que les va a pasar, porque esto no es gratuito, es decir, las enfermedades infecciosas, lo que va a ocurrir en esta niñez es algo que realmente, la verdad que... Aparte, todos los varones de la familia están yendo a la guerra. ¿Es así? O sea, hoy todos los que están fallecidos que pertenecen al ejército son seguramente padres. Y eso va generando niños que van a tener una vida incompleta. Perdón, ¿no? Uno recién llegué y decía, bueno, iba a pasar después de la pandemia algo que iba a ser los años locos. Un mundo mejor, esperábamos. Sí, estábamos diciendo eso. Un mundo mejor. Y la verdad que no lo estamos visualizando, ¿no? Pero el COVID no tiene la gentileza de pausarse mientras la guerra transcurre o hasta que termine. Hay estudios de la Pfizer para menores que vos podés comentar. ¿Qué está pasando ahí? Atención con este dato. En los próximos días, la Argentina va a empezar a vacunar con vacuna de Pfizer a niños entre 5 y 11 años. En este contexto, ¿por qué va a empezar a vacunar? Y sabemos, porque ya hay un manual de procedimientos, porque las vacunas están en distribución en la Argentina. O sea, falta solamente el anuncio por parte del Ministerio, esto todavía no lo están diciendo, pero falta solo el anuncio del Ministerio, hoy se empieza a vacunar a los niños entre 5 y 11 años. ¿A qué niños? El manual de procedimientos dice que solo van a ser vacunados los niños que no han recibido ninguna vacuna de COVID previamente. Es decir, ese grupo de padres que ha recibido su niño una vacuna Sinopharm y no confiaron después en la vacuna, esperando que venga la vacuna de Pfizer, eso es un problema que va a tener que resolucionar el Ministerio después. ¿Por qué no combina Sinopharm con Pfizer? Podría generar un nuevo esquema, pero la decisión del gobierno es aquellos que no han comenzado con el esquema de vacunación van a comenzar con el esquema de vacunación. ¿Y por qué desde los 5 años, Roberto? Porque el gobierno estaba ofreciendo vacuna para chicos aún menores de los 5 años. Digo, mi hija tiene 3 y le ofrecieron la vacuna. Exacto, porque hay vacunas que están aprobadas, las vacunas inactivadas están aprobadas a partir de los 3 años. Y las vacunas de ARN, Pfizer específicamente, a partir de los 5 años por los estudios. Entonces, en este contexto va a haber algo que hubo desconfianza en vacunas, no se vacunaron los niños, padres que decidieron no vacuno a mis niños hasta que no venga la vacuna de Pfizer. Ahora el procedimiento se está ocurriendo, las vacunas están en Argentina, están en distribución, la distribución no es fácil, es frisada, tiene que ser luego desfrisada. O sea, el manual de procedimiento es perfecto, está muy bien. Pero ¿qué puede ocurrir en la Argentina? Es que
grupos que no tienen confianza en vacuna, estos llamados antivacunas o indecisos, etcétera, escuchan algunas de las publicaciones de los últimos días, que es, por ejemplo, la publicación de que todavía no tiene revisión de pares del grupo de Nueva York, que habla que la vacuna de Pfizer entre 5 y 11 años tiene una baja eficacia en reducir la infección, en prevenir la infección en el grupo de 5 a 11 años en los Estados Unidos, en Nueva York, en la ola fundamentalmente del mes de diciembre hasta el 13 de enero, es decir, la ola de Omicron. Por supuesto, demuestran también que previene la hospitalización, previene las muertes con algo menos de eficacia, pero que eso es un golpe a una confianza en una vacuna. ¿Por qué? Porque es diferente la vacuna de Pfizer en esos niños, sí. La vacuna es a partir de los 12 años, la vacuna de Pfizer tiene 30 microgramos, como que 30 unidades. Y en las vacunas de entre 5 y 11 tiene 10 unidades, es decir, un tercio. Ese tercio posiblemente no le dé tanta respuesta de anticuerpos y de inmunidad para Omicron como había documentado más del 90%. Pero es una cuestión de dosis, entonces, posiblemente para decirlo fácil, de se dosis. Quedaron cortos. Exactamente, es decir, por eso es que también la aprobación entre 6 meses y 5 años, que está en vez de con 10 microgramos, con 3, ya se sabe que 2 dosis no es suficiente. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la vacuna de Pfizer, y esto para generar esta confianza, que la vacuna de Pfizer no va a ser posible de utilización, no, todo lo contrario. La vacuna sigue teniendo la utilización que tiene que tener. Tenemos que seguir teniendo confianza. Ahora, Pero tiene sentido, Roberto, te lo pregunto por esto. Si no previene la infección y no es muy eficaz en cuanto a prevenir situaciones más riesgosas, y los chicos en general no son propensos a sufrir un cuadro grave de la enfermedad, ¿tiene sentido darles tiene esta sentido vacuna? porque lo que se ha generado conocimiento es que la enfermedad de los niños es una enfermedad grave. Bien, pero entonces, O sea, tenemos un rol. En un momento es escuchar algo en la tele. ¿Le doy la Pfizer Le para doy la chicos Pfizer. o no le doy? Sí, le doy Pfizer y si tengo un niño que tiene inmunocompromiso, alteración del mecanismo de defensa, tiene infección por VIH, etcétera, va a recibir una tercera dosis de Pfizer. Porque no es que el mundo se va a quedar ahora sin esta dosis de Pfizer de 10 microgramos y no se va a usar. No, posiblemente pase con lo que pasa con las otras vacunas. Y si se requiere compara una tercera dosis. la eficacia de muchos chicos vacunados, sobre todo con Sinopharm en Argentina, si se compara la eficacia de las dos vacunas en chicos. No, porque la vacuna Sinopharm y Coronavac, fundamentalmente Coronavac, en países de Latinoamérica y otros países se demostró que tiene una eficacia del 75%, una efectividad de reducción. Pero eso todo fue con Delta. Ahora, ¿pero solo en el mundo va a haber Omicron de por vida? No, Delta, Gamma, por lo tanto debo seguir protegiendo a los niños y sigue siendo una buena vacuna. Bien, Roberto, queremos aprovechar tu conocimiento, tu prestigio. Sabes que es un gusto que estés no solamente en este programa, sino en TN. Hemos comprado el pase de Roberto de Bag y hablemos de algo que estaba extinguido y reapareció, que es una epidemia, no es ahora en forma de epidemia, pero cuando ocurrió, y en Argentina, digamos, si tenés papás o abuelos, recuerdan esto, que fue la epidemia de polio. Y se morían los chicos, no los adultos mayores, se morían los chicos y ¿reapareció un caso de polio en Israel de un chico no vacunado? Desde 1989 no había casos de poliomielitis. Del 89. Desde el 89. No había casos de poliomielitis en Israel. Y ocurre en un niño de 18 meses, no vacunado, una familia que decide, hay familias ortodoxas que deciden no vacunar a los niños, no vacunado, y lo que se está viendo es si esa misma cepa, variante, serotipo de polio es el de Pakistán o es el de Malawi que está causando en África también brotes epidémicos. Empezaron nuevamente a esta cuestión de la circulación de algo que tenía controlado y que solamente había 2 países. Pero por eso... Producto porque posiblemente tiene que ver con 2 grandes conflictos. Uno, los conflictos bélicos y el movimiento de las personas en conflicto bélico, porque el conflicto bélico lo que produce es disrupción del sistema sanitario de vigilancia y disrupción en la vacunación, y la disrupción en la vacunación produce brotes nuevamente. Espera, porque encontraste un tema que digamos, está todo cruzado. Todo, Europa... el sistema Ucrania. inmunológico bajo trauma podría fallar, sumado a la migración. Digamos, hay poblaciones protegidas y vacunadas. En el marco de la guerra y de las migraciones, esto se mezcla.
Esto es lo que estás diciendo. Esto es lo que estoy diciendo y podría decir cuáles son los conflictos que hubo en Latinoamérica, cuáles son los conflictos que hay en Medio Oriente, en África, y cómo todos estos se van moviendo, inclusive en Europa. En Europa, el 30% de los países bálticos solamente tiene, el 30-35% tiene 2 dosis de vacuna de COVID. Y ellos no tenían ni impacto todavía de Omicron. Las guerras siempre bajan inicialmente las infecciones, pero los conflictos cuando se prolongan producen brotes epidémicos y resurgimiento de algo. Por ejemplo, un caso de polio es un brote epidémico. Pero cuando se dice que algo está erradicado es que no existe más la enfermedad. La poliomielitis estaba casi al borde de la erradicación si se controlaban 2 países de Medio Oriente. O sea, uno de Medio Oriente y uno de África. Si se controlaban en eso, que ya se llegaban a 15 casos por año, ya estaba el control. Por eso es que se ha modificado la vacunación. Y yo debo vacunarme, yo si pienso, debo preocuparme, quise decir, si mi hijo está vacunado y ahora aparece un caso de polio, ¿eso puede generar que haya problemas para los chicos que sí están vacunados? Lo pienso porque atrás de todo esto también puede haber alguien que, como decías, por valores religiosos o alguna situación, decide no vacunar. Ese que decide no vacunar a su hijo contra la polio, después su hijo tiene polio. Sí. ¿Qué le provoca a los que sí están vacunados? Por ejemplo, en polio, circulación del virus. Circulación del virus en las aguas, en las cloacas. Las cloacas, todos los niños tienen contacto, todo humano tiene contacto con las aguas cloacales. Y esas aguas cloacales tienen circulación de virus. Y polio es un enterovirus que va ahí. Y ahí contagia a otras personas que no están vacunadas. Es más, revierte en esas aguas y produce potenciación sin ninguna duda. Pero si estás vacunado, estás cubierto. Pero Latinoamérica y específicamente la Argentina ha caído la tasa de vacunación históricamente antes de la pandemia en un 13% y se aumentó ahora en un 17%. Quiere decir que el 20% de los niños argentinos no tienen un esquema completo de vacunación. Perdón, yo creo que, digamos, ese es un título, como decimos nosotros en periodismo. El 20% no tiene esquema completo. ¿Por qué? Porque le falta alguna vacuna. Pero no la tiene porque se relajaron, por creencias. Bueno, se fue relajando los sistemas sanitarios hasta el 2019, fundamentalmente de 2017 al 2019. Teníamos coberturas del 96% y bajaron a coberturas del 87%. Las coberturas se miden en el primer año de vida, en el segundo año de vida, pero bajaron esos puntos. Entonces ya había una alerta. Viene la pandemia y durante el 2020 las causas por las cuales cae un 30% a 40% las vacunas en los niños que no podían acceder eran por 2 causas. Una lo estudiamos y también lo estudió Organización Panamericana de Salud. Yo lo estudié con una universidad, con la Florida International University, que estudiamos en Latinoamérica esto, y vimos que en el 2020 las restricciones sanitarias de circulación hicieron caer las tasas de vacunación. Las medidas de restricción anunciadas por los gobiernos producían pánico. El encierro de la cuarentena no llevó a vacunar. Las restricciones producían pánico. El pánico paralizaba y no iban los padres a vacunar. Bueno, pero lo mismo pasó 2020, en todas las patologías contenidas, digamos, el que tenía examen oncológico. Pero además está el colegio, el colegio vos tenés que presentar cada año un carnet de vacunación y eso es una obligación para los padres de cumplir, porque si no el colegio te puede decir algo. Es el pase sanitario por otros medios. Si le sumás que en el 2020 empieza todos los desarrollos de vacunas, el conocimiento de la gente y este ecosistema de confianza en vacunas que empieza a caerse. Entonces ese ecosistema de confianza en vacunas empieza a caer, malas comunicaciones, algunos están indecisos para vacunarse, baja la tasa de vacunación. Por eso el gran problema en el mundo, y en Latinoamérica, y en la Argentina, está en las estrategias de recupero. Ahora, ¿cómo poder recuperar una estrategia cuando, creo que es un tema para alguna vez poder discutir, si no tenemos analistas de datos, del Big Data Ahora, te quiero hacer una pregunta respecto de eso, porque estos días estábamos discutiendo el tema de las aulas, ¿no? Y se decía que había 1 millón de chicos que se habían quedado afuera de todo el colegio y algunos dicen que las cifras oficiales hablan de 500.000 chicos en la Argentina fuera del colegio. ¿Cómo los encontrás? ¿Cómo los encontrás? ¿Y cómo sabés si estos chicos, obviamente, si no están en el colegio, no están vacunados? Sí. Claro. Por eso el sistema sanitario, bueno, en la Argentina tenemos grados de pobreza, etc. Pero yo siempre digo que hoy por hoy
hay algo transversal en la pobreza, que es la pobreza de los valores, que ha caído en las últimas décadas, pero la pobreza también tecnológica. La pobreza, no solo la pobreza del acceder a alimentos o acceder a una buena medicina o acceder a una salud. La pobreza tecnológica, la pobreza del conocimiento. Y la pobreza tecnológica atraviesa y produce... Hoy la Argentina, un día podemos, si quieren, analizar las estrategias sanitarias que uno va conociendo. Las estrategias sanitarias las impone el mundo. La impone el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la impone... Es decir, hoy nadie inventa en la Argentina, yo tengo que hacer esta estrategia sanitaria porque yo soy un iluminado. No, copias las estrategias de recomendación. Claro, y la estrategia que genera el conocimiento en el mundo. Ahora, todas esas estrategias, vos necesitas implementarlas. Lo que falla en la Argentina es la implementación. Y la implementación es un plan estratégico, es un plan de acción. Pero un plan perdóname, ¿no hay una tasa alta en Argentina de vacunación en líneas generales contrastado contra otros países, por ejemplo, latinoamericanos? ¿No está mejor parada la Argentina ahí? Estamos ahí, porque todavía tenemos el 28% de las personas que no tienen una segunda dosis. No, pero no digo de COVID, digo en general, esquemas infantiles. O sea, la Argentina ha incorporado muchas vacunas. Por eso la estrategia es... Nosotros fuimos innovadores en incorporar vacunas. Sí, incorporamos. Pero tenemos tasa más del 95%. No, tenemos tasa del 80%. ¿Y no se podría ayudar? Tenemos tasa del 78% en algunos grupos poblacionales en el primer año de vida. Yo no veía hace 20 años meningitis bacteriana en niños menores de 2 años. Ahí hay los un últimos punto. 4 meses de visto Explica, digamos, por qué esa tasa más baja de lo deseado y en meningitis, que es una enfermedad que se puede generar mucha complicación. Bueno, las meningitis, muchas de las meningitis están prevenidas con vacunas en el primer año de vida. Sobre todo a los 2, 3, 4, 5 meses y 6 meses, que son los momentos en que se producen las vacunaciones. ¿Y esa para mamá o enfermedades. papá por qué no llevan a vacunar? ¿Por qué no lleva ese chico al vacunatorio? Hoy por hoy es por acceso. Hoy por hoy, vos si no accedes y alguien no te viene a recuperar, no te viene a encontrar, no te viene a ofrecer cómo hacerte fácil, y eso es la tecnología del conocimiento, es la tecnología del conocimiento de datos. Si yo no tengo una Big Data, yo tengo la manera de decir, esta es mi estrategia, pero ¿cómo la controlo? Y no se podría aprovechar... Mira, perdón que lo enfrente a Rolando en esto. Hisopados VIP, otro día hablamos. Pero el hisopado VIP, es decir, ¿cómo puede ser que un residente subía los datos al sistema de integración de datos porque había una clave que alguien le dio? Y esa clave que le dio... ¿Todos sabemos de lo que está hablando el doctor Debag? Sí. ¿Querés contar, querés resumirlo, Rolo, en un párrafo? Es una investigación periodística que habla de un joven que es familiar de gente que fue directiva del Hospital Posada, nada más y nada menos. Y directora de emergencia y una dirección de emergencia sanitaria, que todo el ministerio y muchos hospitales, hay 1, 2, 3 personas que no es que tienen la llave, tienen el código de entrada. Si yo soy amigo de Osvaldo, le digo, mira, te doy el código y él se lo da a Jessica. Jessica puede bajar datos y decir, bueno, voy a hacer análisis periodístico de estos datos. O sea, ¿qué quiero decir con Acá estamos eso? hablando de que vendían el servicio de hisopado de manera privada. Pero después alguien le dio la clave para subirlos y para cargarlo que como si fueran cargarlo. digamos. O sea, ¿qué quiero decir? La ciberseguridad, el análisis de los datos, cómo uno analiza la estrategia, hoy en el mundo está basado en las tecnologías del Big Data. Bien, pero puede haber mucho Big Data, pero sí hay gente inmoral que está privatizando un servicio público, como es los hisopados. ¿Se entiende lo que está contando? No es privatizando, es un delito. Bueno, lo está privatizando porque están cobrando por mandar al hisopador, al enfermero o a la enfermera, te mandan a tu... ¿Se entiende? La corrupción te mata mando siempre. a tu casa. No vayas vos, Mahoma y la montaña. Yo te lo mando. Pero hay un precio para eso. Y después incluso te muestro y te subo los además resultados. esto es posiblemente... Diego, están usando recursos públicos para hacer un negocio privado. Claro, el mismo negocio hace un laboratorio privado. En ese momento no había test rápidos en la Argentina, en las farmacias. Y los test Abbott eran todos test, como salen en las fotos en los medios periodísticos, era la foto de un bien público. O sea, estaba siendo robado el bien público y alguien le dio la clave para que lo suba. Cuando fue vacunatorio VIP, solo el 0,86% de los argentinos estaban vacunados. Bien. Pero no escarmentó, porque ahora hay un hisopado VIP también. Muy bien, vamos a hacer una tanda, dale.
Muy bien, Argentina, cuesta que se resuelvan los casos, los problemas, las muertes dudosas. ¿Qué pasó con Maradona? ¿Cómo fueron esas horas finales? ¿Se podría haber evitado? Allí hay una causa. Rolo Barbano, ¿cuáles son las novedades? Diego, la noticia de esta hora es que la justicia de San Isidro decidió cerrar la etapa de la investigación de la muerte de Diego. Recuerdan ustedes, ocurrió el 25 de noviembre de 2020, respecto a las 8 personas que ya están imputadas. Es decir, con relación a estas 8 personas, no va a haber más trámites judiciales en cuanto a reunir pruebas en su contra o eventualmente, por supuesto, pruebas que lo favorezcan. Y ya lo que viene para ellos es la etapa de juicio oral. ¿Por qué lo aclaro de esta manera y no digo se terminó la investigación de la muerte de Diego? Porque los fiscales, en la resolución, que tiene 2 páginas, dicen expresamente: sin perjuicio de esto, vamos a seguir investigando a ver si hay otras personas que tuvieron algo que ver con la muerte de Diego, en cuyo caso, si aparecen indicios contra alguien, vamos a seguir actuando. O sea, no cerramos la investigación contra todas las personas que pueden haber sido responsables, sino que solo respecto a estas 8 personas. Esto es la instrucción, se cierra la instrucción. Claro, vos sabés que la instrucción en la provincia de Buenos Aires en general tiene un plazo cuyo tope son los 2 años, ¿sí? Que es lo que la ley dice, el tiempo necesario y suficiente para investigar a alguien. Pero Rolo, ¿cuál es la hipótesis más firme hoy para entender qué le pasó a Maradona? La hipótesis de la justicia es que Leopoldo Luque, el que era el médico de cabecera de Diego, por más que él siempre lo haya negado, él decía, yo soy solo el cirujano. Agustina Kosachov, que era la psiquiatra de Maradona, que intervino en la última parte del tratamiento de Diego, 3 meses, pero que ellos, junto a Carlos Ángel Díaz, que era el psicólogo de Diego, el terapeuta, Nancy Forlini, que era la coordinadora de la internación domiciliaria, Mariano Perroni, el coordinador de los enfermeros en la Casa de Tigre, donde termina muriendo Maradona, Dayana Madrid, última enfermera de Diego, junto a Ricardo Omar Almirón, último enfermero de Maradona, y a Pedro Pablo Di Spagna, un médico clínico al cual la obra social mandó una sola vez a la casa de Diego. Él nunca volvió porque Diego le dijo, no quiero que vuelvas más, que estas 8 personas cometieron un homicidio, que mataron a Diego, no con la intención directa de que Maradona muriera, sino que ellos sabían que las conductas que ellos estaban desarrollando, que su negligencia, que su forma de actuar, inevitablemente iba a terminar con la muerte de Maradona y no hicieron nada para cambiar El esto. dispositivo de atención que le procuraron a Maradona no estaba, en esta hipótesis, a la altura de la complejidad clínica y del riesgo de Maradona. Lo que dice la justicia es, ojo, no fue solo una mala praxis, sino que ellos se fueron dando cuenta de que ese dispositivo insuficiente y claramente negligente iba a terminar con la muerte de Diego. Es decir, que ellos se representaron el resultado. No lo cambiaron. Aún habiéndose representado que esto iba a terminar con la muerte de Maradona, siguieron adelante. De igual manera que si uno sale a la calle con un auto que sabe uno, no tiene frenos, no tiene luces, y uno con este conocimiento lo acelera, sabe que puede matar a alguien y sigue acelerando. Nunca intenta cambiar el curso de su acción. Esta es la metáfora de lo que para los fiscales de San Isidro, encabezados por John Broyat, pasó con alrededor de Diego Armando Maradona. Por supuesto, la defensa desmiente todo esto, pero los fiscales han construido un caso contra estas 8 personas que tienen en expectativa una condena de 8 a 25 años de cárcel. Por eso te digo que esto va más allá de la mala praxis. Bien. Pablo de León, hablando de praxis. Mañana sigue la discusión que ordena la política argentina hoy, es el acuerdo con el fondo. Exactamente, y va a haber 2 escenarios fuertes. Uno es el formal, que es las comisiones, va a pasar por ahí la CGT, la CTA, empresarios como la UIA, van a desfilar todo el grupo de los 6, por un lado. Pero la rosca va a estar en la reunión en la cual Sergio Massa va a recibir a los 3 jefes de bloque, Ritondo, Negri y Juan Manuel López, para ver si hay un acercamiento entre el gobierno y Juntos por el Cambio de un proyecto votable. Obviamente, este proyecto, si hubiera ese acuerdo, de ninguna manera lo votaría la Cámara. Jessica. Sí, hay un punto que plantean algunos diputados de Juntos por el Cambio que tiene que ver con incluir en esta nueva redacción del proyecto una cláusula que prohíba expresamente la creación de nuevos impuestos, y también con el tema del revalúo inmobiliario que estaba dando vueltas, que es un viejo reclamo del Fondo Monetario Internacional, que no, viejo digo desde 2018, ¿no?
que no es un aumento de impuestos, pero sí lo termina haciendo porque se yo cambia. no inventé ningún impuesto. Es que yo no inventé Claro. nada. ¿Vos inventaste? Lo único que hicimos es subir el gas de cada uno, la alícuota, y se terminó el tema. Sí, hay algunos que están proponiendo que eso figure dentro de este proyecto que tiene 4 artículos, no sé cuántos finalmente van a quedar. El oficialismo está tratando de ser, no tiene los votos, entonces quiere hacer un guiño para la oposición, más allá de que Guzmán hasta hace un rato se oponía a esto, pero ahora, bueno, ya perdió un poco la línea del Poder Ejecutivo, pues está en territorio del Congreso, ahí ya cambian las manos de decisión. Claro, y para la interna del Frente de Todos, que es lo que termina siempre definiendo todo, tampoco el gobierno puede ceder en todas estas cosas que describía Jessica, porque obviamente si no sería un proyecto de Juntos por el Cambio y no del gobierno. Muy bien, hemos llegado al final. Ahora Joaquín Morales Solá desde el Llano. Hasta mañana.